Muy buenas tardes con todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Chirinos, soy el CEO de Bliss Pharma y hoy estoy aquí para darles la bienvenida a nuestro primer Masterclass en Tricología, nuestro Tricology Masterclass. Quiero agradecer a todos los ponentes, en especial al doctor Sergio Bañó y a la doctora Antonella Tosti, quienes muy amablemente han sido parte desde un principio de este Tricology Training Center, que es uno de los pilares fundamentales de nuestro trabajo con Bliss Pharma. Recuerden que vamos a crear muchos eventos como este, no solamente online, sino también vamos a hacer eventos presenciales de altísima calidad con los mejores ponentes en tricología a nivel mundial y a nivel regional y así como a nivel local también. La idea es hacer crecer la tricología en de todas las formas posibles. Y para esto nos agradece muchísimo contar con ustedes. Sobre todo con todos estos que se están conectando hoy. Todos esos doctores que tienen estas ganas de saber más sobre los distintos tipos de alopecia. Y para esto estamos totalmente abiertos a escuchar luego sus opiniones de cómo podemos hacer mejores eventos de mejor calidad, más acertados. Con respecto a Bliss Pharma, recordarles que nuestra consigna en realidad es seguir de forma muy cercana con trazabilidad y vigilancia en toda la creación de nuestros productos para favorecer lo que es la seguridad y la eficacia de todos los tratamientos. Es muy importante que se vigile de forma muy incisiva la producción de este tipo de productos para evitar cualquier tipo de riesgos y para dar los mejores resultados a los pacientes y finalmente que esto traiga más pacientes y traiga la tricología donde debe estar, y que es en la dermatología. Por otro lado, vamos a favorecer mucho todo nuestro marketing, va a ir muy de la mano con ustedes para mostrar casos de éxito a los pacientes en distintos medios de comunicación, tanto digitales como físicos, para que el mundo se entere de que la tricología está con ustedes, con los dermatólogos. Así que cuenten con nosotros para lo que necesiten, disfruten de este evento y aquí los dejo con la doctora Ivette Soto, quien va a coordinar y a atender y a dirigir este módulo del Tricology Masterclass. Muchísimas gracias. Andrés, muchísimas gracias por la bienvenida esta noche. Muchas gracias, colegas, dermatólogos y residentes de la especialidad que se conectan hoy. Y muchísimas gracias a Bliss Pharma, quien apuesta esta noche por la actualización académica de sus médicos. Pues bien, yo los invito a todos a dejar sus preguntas en el chat porque al final de la jornada vamos a discutir junto a los doctores que nos acompañarán en el primer módulo de este Tricology Masterclass. Como bien mencionó Andrés, hoy tenemos invitados muy especiales y vamos a comenzar con el doctor Sergio Bañó, ya conocido por todos. Él nos acompaña desde Madrid, España. El doctor Sergio Bañó es dermatólogo, tricólogo, cirujano capilar, director de la Unidad de Tricología y Estudio de Alopecias del Hospital Ramón y Cajal y responsable de la Unidad de Tricología y Trasplante Capilar de la Clínica Grupo Pedro Jaén. Además, director del Máster Internacional de Tricología de la Universidad de Alcalá, miembro de la Academia Europea de Dermatología y coordinador del Grupo Español de Tricología. Estamos muy felices esta noche de poder escucharlo en una ponencia. Él nos hablará acerca de mis mejores aprendizajes de los primeros 10 años de práctica profesional en tricología. Lo recibimos contentos esta noche y vamos a escuchar la ponencia del doctor Sergio Bañó Galván desde España. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora María del Carmen Tello. Queridos amigos, soy el doctor Sergio Bañó de Madrid, España, y es un placer para mí aceptar esta invitación con nuestros compañeros doctores de Perú y poder daros esta ponencia inaugural acerca de mis mejores aprendizajes en los primeros 10 años de mi práctica profesional en tricología.
Yo creo que para todo dermatólogo que empiece a especializarse en este bonito campo es muy interesante conocer la evolución de alguien que ya ha estado trabajando 10 años en esta práctica profesional, y como tal voy a intentar resumiroslo en los próximos minutos. Bueno, vamos a dividir la charla en particularidades de la consulta de tricología, aspectos docentes, investigación y luego diferentes aprendizajes clínicos. Empezamos por las particularidades de la consulta de tricología y, en primer lugar, la importancia del seguimiento fotográfico. Tenéis que haceros a la idea que los pacientes de tricología hay que hacerles fotos, el antes y el después, y monitorizarlo, ya sea con una cámara fotográfica específica, ya sea con el smartphone, pero será muy importante para evaluar la mejoría y para monitorizar, por ejemplo, en pacientes con efluvio telógeno, para demostrarles que su densidad capilar no va empeorando, o lo mismo en alopecias cicatriciales. Por lo tanto, este seguimiento fotográfico es fundamental. Por ejemplo, vemos estas fotos, que no son fotografías profesionales, pero sí que sirven para irle mostrando a los pacientes la evolución que van teniendo, como en esta paciente de 33 años en la que hicimos un tratamiento con minoxidil oral 1 miligramo en monoterapia y vimos la mejoría después de 12 meses. ¿Qué situaciones son realmente interesantes para el seguimiento fotográfico o dónde es realmente importante? Pues en alopecia androgénica, en efluvio telógeno crónico, en alopecia cicatricial, específicamente alopecia frontal fibrosante, y, por supuesto, cuando hacemos un trasplante capilar, porque es curioso cómo los pacientes se olvidan lo mal que estaban y una vez que ya han mejorado, cuando ven la foto inicial dicen, ese paciente no parezco ni yo. O sea que es muy interesante el hacer fotografías en estos casos. Segundo punto, la relevancia de la tricoscopia. La tricoscopia se ha convertido en nuestro método de diagnóstico por excelencia y todo dermatólogo, tricólogo, es necesario que domine esta técnica y que tengamos un tricoscopio en nuestra consulta. Puede ser alguno de los diferentes devices que son un poquito más, digamos, profesionales, como PhotoFinder, etcétera, pero podemos adquirir un dispositivo móvil también adaptado al smartphone, que los hay muy económicos, para comenzar a hacer tricoscopia. Sí que es importante que sea un tricoscopio de contacto porque nos permitirá visualizar mejor los diferentes hallazgos tricoscópicos. Y aquí tengo que dar las gracias a mi compañero, el doctor David Saceda, que ha sido uno de los pioneros en la tricoscopia en nuestra unidad. Y os pongo 3 ejemplos. Aquí podemos visualizar 3 coronillas que podríamos confundir con 3 alopecias androgénicas. Os adelanto que ninguna es una alopecia androgénica. En el primer caso vemos estos pelos rotos y estos puntos negros. Es un caso de alopecia areata. En el segundo caso vemos esta pérdida de orificios foliculares, este eritema perifolicular, es un líquen plano pilar. O en este tercer caso, que vemos estos pelos en penacho y esta pérdida de orificios foliculares, y es una mujer con una foliculitis decalvante. Por lo tanto, la tricoscopia nos sirve, es un método de diagnóstico fundamental. Vemos también, por ejemplo, en esta paciente con esta pérdida de densidad bitemporal, que a la tricoscopia vemos pérdida de orificios foliculares, hiperkeratosis perifolicular, con lo cual estamos ante una alopecia frontal fibrosante. O en este caso, un ejemplo que parece similar, pérdida temporal, pero aquí vemos en la tricoscopia puntos amarillos, pelos rotos, pelos negros. Esto es una alopecia areata y la tricoscopia nos permite diferenciarlo bien, porque si no, solo con la clínica es muy difícil. O en este caso de esta mujer, también con una alopecia temporal, pero vemos en la tricoscopia presencia de pelo velloso y las vainas peripilares que vemos abajo a la derecha, que esto es muy típico de la alopecia traccional. Por lo tanto, vemos que en pacientes con aspecto clínico similar, la tricoscopia nos puede dar el diagnóstico. Tercer punto importante que quería comentaros de las particularidades de la consulta en tricología, la empatía e información al paciente. Los pacientes valoran mucho la empatía, es decir, tratar a tu paciente como te gustaría que te trataran a ti si fueras tú el paciente. Y también la información que le damos al paciente. Muchos pacientes vienen a la consulta ya con un diagnóstico, pero simplemente para ver en qué va a consistir el tratamiento y al final que le des información al paciente. En este sentido, un truco de utilidad que nos ha servido mucho es que damos hojas de información a los pacientes, además de la información escrita, además de la información hablada que le ofrecemos en la consulta. Dársela también escrita es una herramienta muy buena que refuerza toda la información que al final obtiene el paciente. Y lo que hablábamos de la empatía, hay veces que vemos, nos comentan cosas o nos envían información que realmente nos hace pensar que los pacientes están un poco agobiados con su problema, como este mail que me mandaron de que todavía en el lavado diario pierde unos 4 pelos. Entonces, bueno, hay que ser empático, entender que el paciente está preocupado, explicarle a esta paciente que, bueno, que lo normal es incluso hasta 50, 100 pelos al día y al final, pues, intentar
intentar ponerte en su piel y entender la preocupación que a veces tienen. ¿Cuáles son los puntos clave en la información al paciente? Bueno, pues explicarle bien la duración que va a tener su tratamiento y cuándo comenzará a notar el efecto positivo. Esto es fundamental porque no es lo mismo en una alopecia areata con un determinado tratamiento, en una alopecia androgénica, con diferentes tratamientos entre sí. Por ejemplo, una alopecia areata, los pulsos de dexametasona, veremos una respuesta rápida a los 3 meses. Sin embargo, la inmunoterapia con difenciprona a veces tarda 6 meses. Esto es algo que tenemos que explicar a los pacientes para que no tengan una expectativa irreal de cuándo van a ver los resultados. El segundo punto, explicarle precisamente la expectativa de resultado, lo que vamos a poder conseguir. Por ejemplo, en las alopecias cicatriciales, el objetivo es que no empeore. Esto hay que decírselo en la primera consulta. Que dentro de 5 años esté como hoy. Porque si no, la paciente, cuando llegue con una alopecia frontal fibrosante y le preguntes ¿qué tal estás?, te va a decir fatal porque es que no he mejorado nada. Hay que explicarle que no va a mejorar, el objetivo es que no empeore. Tercer punto, la información de seguridad. Adelantarnos a lo que leerá en el prospecto. En este sentido es muy interesante dar esas hojas de información para reforzar la información que damos en consulta. Estos serían 3 puntos clave para dar en cuanto a información al paciente. Otro aspecto importante es individualizar la estrategia de tratamiento, porque la adherencia terapéutica va a ser clave en tricología. No todos los pacientes querrán los mismos tratamientos. Os pongo un ejemplo. 2 mujeres con alopecia androgénica. Primer caso, mujer de 35 años, extremadamente afectada por su alopecia, que viene preguntando directamente por un trasplante capilar. Segundo caso, mujer de 46 años, que nota en los últimos años que la raya se ha ampliado, pero está muy preocupada por los posibles efectos adversos de las medicaciones. Entonces, el tratamiento en ambas pacientes, aunque conceptualmente podría ser el mismo, a nivel de lo que nos han contado, lo que hemos percibido, en la mujer de la izquierda podremos hacer un tratamiento mucho más ambicioso, incluso yendo con dosis más altas de minoxidil oral, porque seguramente la hipertricosis leve que pueda tener no le va a influir, mientras que en la paciente de la derecha iremos con un tratamiento más conservador, y empezando con dosis muy bajitas y subiendo poco a poco por ese miedo a efectos adversos que tenía. Por lo tanto, es muy importante la individualización de los tratamientos. Segundo aspecto global que quería comentaros, de mis mejores aprendizajes en 10 años en tricología, la docencia. Vamos a ver diferentes aspectos docentes. Lo primero, el ciclo formativo, aprender de los maestros y enseñar a los jóvenes. La verdad que la docencia es muy reconfortante, muy gratificante y debemos conocer el cómo enseñar y también el dejarnos aprender. Y por eso admiramos siempre a todos nuestros maestros y yo siempre digo que cuando hacemos un curso no solo enseñamos, también aprendemos mucho de los asistentes. En este sentido, mostraros imágenes de todos los rotantes que hemos tenido, tanto en el Hospital Ramón y Cajal como en la clínica, Grupo Pedro Jaén, ahora mismo en la actividad privada. Somos un grupo ya, tengo la suerte de dirigir un grupo de 19 dermatólogos que realizamos actividades asistenciales, tanto de tricología médica y quirúrgica, actividades docentes y de investigación. Es una parte muy enriquecedora de nuestra especialidad. En segundo lugar, la asistencia a cursos y congresos, lo que yo llamo ver mundo. La verdad que, por ejemplo, uno de los tratamientos más útiles a día de hoy, el minoxidil oral, lo empezamos a escuchar en el Congreso Americano de Washington en 2016. Empezamos a escuchar las charlas del doctor Rod Sinclair. Por aquel entonces nadie en España utilizaba todavía minoxidil oral y el hecho de haberlo escuchado hizo que volviéramos a Madrid y empezáramos a utilizar ya minoxidil oral. Y probablemente si no hubiéramos ido a ese congreso, no hubiéramos usado minoxidil oral hasta muchos años después. Por lo tanto, el ir a congresos, cursos, ver mundo, escuchar a los expertos, la verdad que es muy enriquecedor y va a repercutir positivamente en nuestros pacientes. En tercer punto, la actualización científica. Se escriben más de 500 artículos anuales relacionados con tricología. Es fundamental hacer seguimiento, estar al tanto de novedades y existen herramientas digitales que nos pueden ayudar a ser más eficientes. Diferentes buscadores como Feedly o herramientas para tomar notas en congresos y que estén en la nube, como Evernote, como ahora vamos a ver, pero es fundamental estar actualizado a nivel científico y para ello os recomiendo también hacer grupos de compañeros que tengáis las mismas inquietudes en tricología y colaborar a que cada uno revise ciertos artículos o si vais a un congreso que toméis notas entre todos y luego compartirlas porque la verdad que es una forma muy enriquecedora de poder seguir aprendiendo más. Bien, después de los aspectos prácticos de consulta y la docencia, el tercer gran bloque que quería comentaros es la investigación, porque la verdad que es uno de mis mejores aprendizajes en estos años. Lo primero, fomentar estudios multicéntricos. La verdad que mi consejo es que tengáis la visión
abierta y colaboréis con otros muchos doctores de vuestro país y de otros países, porque esto os dará oportunidad de realizar estudios multicéntricos con tamaños muestrales muy grandes. Y esto tiene mucha potencia científica porque podrán ser estudios con conclusiones relevantes que os puedan aceptar en revistas buenas. Y uno de mis primeros artículos a nivel multicéntrico que publicamos fue este estudio de alopecia frontal fibrosante, con más de 350 pacientes, que fue la serie más grande publicada hasta ese momento, y esto fue gracias al contacto con otros doctores de nuestro entorno, vía email, redes sociales. La verdad que fue relativamente sencillo hacer una plantilla en Excel que luego se exportaba a un programa estadístico para su análisis y aprobación de comité ético, establecer los criterios de autoría, y al final obtuvimos unos resultados muy interesantes. Yo siempre suelo decir esta célebre frase: si quieres llegar rápido, camina solo, y si quieres llegar lejos, camina acompañado. O sea que os recomiendo que forméis un buen equipo. A raíz del equipo formado y de ese networking de colaboración científica hemos podido publicar otros muchos estudios multicéntricos en diferentes revistas científicas. Segundo consejo, sociedades científicas internacionales. Mi consejo es que os hagáis miembro de estas sociedades científicas, ya sean europeas, americanas, el CILAD. Bueno, hay muchas sociedades científicas. Esto nos va a dar mucha visibilidad, contactos, asistencia a cursos y al final pues estar conectado en esa red científica. Tercer punto, contacto con otros especialistas, biólogos, genetistas, patólogos. Esto os va a dar posibilidad de realizar estudios de alto impacto. Por ejemplo, nosotros hemos tenido la oportunidad en Ramón y Cajal de desarrollar diversos estudios gracias al biobanco y al depósito de muestras biológicas, suero, biopsias, etcétera. Y también el estar en contacto con otros especialistas os va a dar la posibilidad de solicitar financiación para proyectos de investigación que sean muy traslacionales y que sean multidisciplinares, que esto siempre es uno de los requisitos que más valoran. Bien, y hemos visto ya aprendizaje en consulta, hemos visto docencia, investigación, pero por supuesto nos vamos a centrar ya un poquito más en los aprendizajes clínicos. En estos 10 años la tricología ha cambiado mucho y os quiero resumir los mayores avances desde mi punto de vista en los próximos minutos. Y cómo no, en primer lugar, una de las grandes novedades que es el uso de minoxidil oral. En mi experiencia, uno de los tratamientos más efectivos en alopecia androgénica y otras alopecias. Usamos dosis entre 0,5 y 1 miligramo al día en mujeres y dosis entre 2,5 y 5 miligramos al día en hombres. Es un tratamiento muy seguro, el efecto adverso más frecuente es la hipertricosis y el riesgo de efectos adversos sistémicos es muy bajo. De hecho, este estudio que os muestro fue un estudio multicéntrico que publicamos recientemente con la mayor serie a nivel mundial de más de 1.400 pacientes tratados con minoxidil oral y vimos cómo menos del 2% tuvo que suspender el tratamiento debido a efectos secundarios, o sea que más del 98% lo toleró muy bien. El riesgo global de efectos adversos fue el 20%, pero la mayoría, el 15%, fueron hipertricosis, como veremos en la siguiente diapositiva. Y de forma muy interesante vimos cómo los efectos adversos sistémicos seguían un patrón cronológico de aparición, de tal forma que la taquicardia y el mareo aparecían pronto después de empezar minoxidil oral en los primeros días, mientras que la hipertricosis y retención de líquidos empezaba entre 1 y 3 meses. Y esto es interesante porque podemos explicar a nuestros pacientes cuándo es esperable que puedan percibir ciertos efectos secundarios y también porque si un paciente a los 3 meses no ha desarrollado ya ningún efecto secundario y sobre todo hipertricosis, será el momento en el que podremos ir subiendo dosis, que esto es una pauta muy habitual que hacemos en mujeres. Por ejemplo, empezamos a 0,5 miligramos al día y si a los 3 meses no ha notado hipertricosis, subimos a 1 miligramo al día y de esta forma vamos subiendo dosis cada 3 meses, porque la efectividad del minoxidil oral, como sabéis, es dosis dependiente. Bien, en esta tabla se resumen las causas más frecuentes de suspensión del fármaco de minoxidil oral. La más frecuente fue hipertricosis, seguida de retención de líquidos, taquicardia y mareo. Pero como veis, los números son muy bajos comparados con el alto tamaño muestral. Por lo tanto, este estudio apoya la seguridad de minoxidil oral en tricología. Dentro del artículo proponíamos un manejo de los diferentes efectos secundarios. Bueno, hipertricosis, pues métodos de depilación, mareo, tomar el minoxidil oral al horario de irnos a dormir o ajustar las dosis de antihipertensivos. Retención de líquidos, se puede disminuir el consumo de sal o en mujeres añadir espironolactona. La espironolactona es un medicamento que cuadra muy bien con el minoxidil oral porque tiene también un efecto antiandrogénico que también va a mejorar la alopecia androgénica y además disminuye el riesgo de hipertricosis y de retención de líquidos. Y bueno, el resto de efectos secundarios, pues lo normal es que al disminuir las dosis disminuye ese efecto secundario y si no, pues bueno, se puede suspender el medicamento y todos los efectos secundarios son transitorios y en la mayoría de los casos son leves.
¿Cómo podemos manejar el efecto adverso más frecuente de minoxidil oral, la hipertricosis? Suele ser un efecto leve en la mayoría de los pacientes. Las zonas más frecuentemente afectadas son las sienes y las patillas. Esta es una serie de 105 pacientes con hipertricosis inducida por minoxidil. ¿Y cómo manejábamos estos pacientes? Curiosamente, el 40% no les molestaba ni les incomodaba una hipertricosis leve y del restante con métodos de depilación o con ajuste de dosis. Solamente un 4% de las pacientes tuvieron que suspender el medicamento debido a la hipertricosis. Por lo tanto, no debemos temer este efecto secundario del minoxidil vía oral. En caso de aparecer, se puede ajustar la dosis y es fácilmente manejable. En la mayoría de los casos es leve y suele afectar, como hablábamos, a las patillas y a las sienes. ¿Qué dosis solemos utilizar de minoxidil oral al inicio del tratamiento? Bueno, pues en este algoritmo os lo pongo. Depende de si estamos ante un caso leve o un caso más importante de una paciente o un paciente que esté dispuesto a asumir que pueda aparecer hipertricosis o incluso algún efecto secundario leve. Y en función de ello, empezamos con dosis más bajas o más altas, pero como os decía, vamos subiendo cada 3 meses si hay buena tolerancia y si no vemos hipertricosis. En general, ya os digo que solemos usar dosis de 0,5 miligramos al día en mujeres y vamos subiendo, y entre 2,5 y 5 miligramos al día en hombres y vamos subiendo cada 3 meses. Bueno, además de minoxidil oral, otra de las grandes moléculas de estos últimos 10 años ha sido dutasteride, que es un inhibidor de la 5-alfa reductasa dual con más potencia y una vida más larga que finasteride. Se ha visto en los ensayos clínicos que 2 cápsulas de dutasteride más o menos tiene la equivalencia en efectividad de 1 miligramo diario de finasteride, y dada su mayor vida media podemos pensar en que es un tratamiento, además de más efectivo para el varón, un tratamiento que puede utilizarse como terapia de mantenimiento a dosis bajas. Y de hecho, este es un estudio que publicamos de 307 varones recibiendo dutasteride oral con alopecia androgénica, y vimos cómo de los varones recibiendo dutasteride diario, la mayoría mejoró y un 3% tuvo efectos adversos que requirieron la suspensión. Pero lo que es más importante en este estudio, desde mi punto de vista, es que de los pacientes que usamos dosis bajas de dutasteride, 2 o 3 cápsulas a la semana, 2 de cada 3 mejoró y ningún paciente presentó efectos adversos. O sea que podemos usar dosis bajitas de dutasteride, 2 o 3 cápsulas semanales, que dada la vida media larga, también se pueden usar días continuos. Por ejemplo, lunes y martes, o lunes, martes, miércoles, que esto va a mejorar mucho la adherencia terapéutica de los pacientes, en esos pacientes que no quieren tomar medicación diaria o pacientes que tienen miedo a efectos secundarios. Podemos incluso empezar con esta pauta de dutasteride a dosis bajitas. Bien, en mi experiencia la combinación de dutasteride y minoxidil oral es el tratamiento más efectivo en los varones a día de hoy. Aquí veis mejoras realmente espectaculares en varones tratados con esta pauta. Más novedades o aprendizajes. Vamos a las mujeres. Espironolactona oral, en mi experiencia, junto con el minoxidil oral, es el tratamiento más efectivo en alopecia androgénica femenina, especialmente en mujeres premenopáusicas. Usamos dosis de 100 miligramos al día la mayoría de veces y es un tratamiento muy bien tolerado. Los efectos secundarios más frecuentes en nuestra experiencia son irregularidades menstruales y mareo en muy pocas pacientes, y es un tratamiento que encaja muy bien con minoxidil oral porque además puede disminuir el riesgo de hipertricosis. Deciros además que es un tratamiento seguro en mujeres con antecedente personal de cáncer de mama. Esto ha sido ya publicado, será el tratamiento antiandrogénico de elección. Y deciros también que podemos utilizar minoxidil oral y espironolactona oral en adolescentes, en mujeres adolescentes. Dosis, como veis en la pantalla, incluso de minoxidil oral 2,5 miligramos al día y espironolactona entre 50 y 100 miligramos al día. Y es una combinación muy útil y que las pacientes presentan grados de mejora realmente llamativos. Cuarto tratamiento que quería comentaros, la bicalutamida oral, un fármaco antiandrogénico inhibidor del receptor de andrógenos, análogo de la flutamida, para uso en mujeres con alopecia androgénica. Podemos utilizar dosis entre 25 y 50 miligramos al día y mejora los signos de hiperandrogenismo. O sea, no solo mejora la densidad capilar, sino también la seborrea, el acné y el hirsutismo. Debemos hacer monitorización de transaminasas, pero en general el perfil de seguridad es muy bueno. Aquí veis una mujer tratada con 50 miligramos de bicalutamida al día, con una respuesta muy buena. Simplemente tenéis que saber que es un uso off-label, en realidad está aprobado para el cáncer de próstata metastásico en los varones y es un tratamiento que las pacientes que lo tomen deben evitar el embarazo durante el tratamiento y 2 meses después de suspenderlo, y debemos hacer controles de transaminasas, pero la experiencia es muy buena, los estudios publicados muestran buena experiencia y la verdad que estamos muy satisfechos con este tratamiento.
Siguiente terapia, ya cambiamos a alopecia areata, son los mini pulsos de dexametasona para alopecia areata. Esta es una pauta que publicamos hace unos años, dando 0,1 miligramo kilo día 2 días consecutivos a la semana. Por ejemplo, 8 miligramos de dexametasona el viernes por la mañana, 8 miligramos el sábado por la mañana. Obtenemos porcentajes de mejoría en areatas extensas muy importantes y con una seguridad o un riesgo de efectos secundarios menor que si administramos los corticoides de forma continua. Os pongo un ejemplo. Paciente con 8 miligramos de dexametasona el viernes, 8 miligramos el sábado y vemos una respuesta a los 6 y 12 meses excelente. A partir de ahí ya vamos disminuyendo las dosis y tratamos de mantener esta repoblación con terapias no sistémicas como la infiltración de triancinolona o la inmunoterapia con difenciprona. Este ha sido el tratamiento que hemos estado utilizando de elección en los últimos años hasta la llegada de los fármacos inhibidores de la vía JAK quinasa, que probablemente desde ahora ya suponga una nueva era en el manejo de la alopecia areata y sean de elección, siempre que podamos acceder a ellos y que el coste no sea un problema, pero realmente hasta ahora podemos decir que los últimos 10 años este ha sido nuestro tratamiento de elección para alopecia areata extensa. A nivel de procedimientos, también, cómo no, hablar de la mesoterapia con dutasterida, que es un tratamiento muy de moda en España. Inyectamos en mesoterapia dutasteride, que tiene una vida media larga, como hablábamos, y puede producir una inhibición de la enzima 5-alfa reductasa duradera, con una absorción despreciable, una seguridad máxima. Por supuesto, no tiene una efectividad tan alta como el dutasteride oral, pero puede llegar a tener una efectividad, en mi experiencia, incluso del 30-40%, que nos va a permitir en muchos pacientes combinarlo con dosis bajitas de dutasteride oral o incluso en pacientes que no quieran tomar tratamiento oral con dutasteride podremos obtener una mejora. La técnica es sencilla, como veis en este vídeo. Inyectamos primero un poquito de anestesia en la línea de implantación frontal para bloquear los nervios supraorbitario y supratroclear y luego posteriormente ya hacemos la inyección de dutasteride. El dutasteride se puede obtener en alguna marca comercial al 0,1%, 0,01% o se puede hacer como una fórmula magistral al 0,025%. Una vez que ya inyectamos el dutasteride lo podemos hacer tanto en hombres como en mujeres. Se tarda 10 minutos en hacer, es una técnica sencilla, bastante indolora con la anestesia local previa y luego los pacientes pueden realizar vida normal. Aquí veis ya la técnica con estas jeringas de 1 mililitro, agujas de 30 G cortas, Luer-Lok de 4 milímetros y hacemos la inyección a lo largo del cuero cabelludo. La verdad que hacemos este procedimiento cada 3 o 4 meses y en general tiene un grado de satisfacción muy alto. Vemos resultados mejores que con el plasma rico en plaquetas y es un tratamiento además menos costoso y más sostenible para los pacientes. Séptimo tratamiento que quería hablaros hoy son las infiltraciones de triancinolona para alopecias autoinmunes, principalmente alopecia areata y alopecias cicatriciales. Solemos utilizar o jeringas de 0,5 mililitros de insulina con la aguja insertada o jeringas de 1 mililitro con la aguja insertada con el formato Luer-Lok, especialmente las de 4 milímetros, las cortas, porque directamente infiltraremos en la zona donde nos interesa. ¿Qué concentración utilizamos de triancinolona? Pues va a depender del tipo de alopecia. Concentraciones bajas de 4 miligramos por mililitro en alopecia areata de la barba, alopecia frontal fibrosante, 8 miligramos mililitro en alopecia areata, 12 miligramos mililitro en alopecias cicatriciales tipo foliculitis de Calvante o en alopecia areata en la zona ofiásica. La verdad que variamos la concentración de triancinolona y hemos tenido muy buena experiencia también en seguridad porque no hemos visto casos de atrofia con estas concentraciones. Y es un tratamiento muy efectivo. Aquí veis una mujer con alopecia areata en placa, pero tuvo una muy buena respuesta con 2 sesiones de triancinolona intralesional, 8 miligramos mililitro, o esta paciente con una alopecia areata de cejas y una respuesta muy buena con una sola sesión de triancinolona, 4 miligramos mililitro. Y es que la inyección de triancinolona en las cejas en pacientes con alopecia areata es muy útil. Aquí os muestro también un vídeo de la técnica. En este caso utilizamos una jeringa larga, una jeringa con una aguja larga de 12 milímetros para dar menos puntos de inyección porque es doloroso, pero la verdad que es un tratamiento muy efectivo y que en tan solo 10-15 segundos nos permite dejar el procedimiento realizado y que los pacientes luego tengan una mejora prácticamente a las 3 o 4 semanas. Siguiente punto, la inmunoterapia con difenciprona y un pequeño tip que hemos visto y hemos publicado en un estudio recientemente, que es combinar el imiquimod tópico con la difenciprona, porque en pacientes no respondedores a difenciprona, como en esta paciente que vimos que con difenciprona mejoró solo la parte posterior, pero no la anterior, si añadimos imiquimod 2 días en semana podemos producir un mecanismo de inmunomodulación que aumenta la sensibilización a la difenciprona y a convertir a pacientes no respondedores en pacientes respondedores. Noveno punto, medidas cosméticas.
tenemos también los dermatólogos tricólogos que aconsejar a nuestros pacientes cuando ya las medicinas o la parte médica no va a conseguir mejorarles, o en paralelo a ello darles un consejo cosmético. Y aquí aconsejar una buena peluca, buenos sistemas de integración, o aconsejar un buen tatuaje, microblading en las cejas va a ser vital, y a muchos pacientes les vamos a mejorar la calidad de vida desde el primer día, como en este caso en esta mujer con alopecia frontal fibrosante y este sistema FAS, que es como un sistema, una prótesis capilar muy sofisticada que les mejora mucho la calidad de vida, o ciertas medidas cosméticas como en esta alopecia frontal fibrosante, que tiene una medida cosmética que yo me la enseñaron a las pacientes, no la conocía, que son calcomanías vendidas en Amazon, muy baratas y que realmente se cambian cada 4 o 5 días y tienen un resultado cosmético muy bueno. Y bien, ya para terminar, también hablar del trasplante capilar ha sido uno de mis mayores aprendizajes en los últimos años. Como dermatólogo tricólogo también me formé en trasplante, realizamos trasplante y eso nos da una visión más global del manejo también quirúrgico de las alopecias. Hoy en día deciros que el trasplante capilar es una técnica quirúrgica que produce un resultado cosmético muy bueno y que también nos permite ofrecer una alternativa terapéutica más a nuestros pacientes. Ya terminando, por supuesto, hay que estar actualizado de nuevas terapias, hay que estar al tanto de todo, aunque seamos prudentes en la incorporación de nuevas terapias todavía en la consulta. Pero hay nuevas terapias que tenemos que oír en los próximos años, tenemos que conocer moléculas de antiandrógenos tópicos, GT229 y pirilutamida, toxina botulínica para alopecia androgénica, que relaja la musculatura intracraneal, aumenta el aporte de oxígeno, el lavado de DHT, inhibe la liberación de TGF-beta. Nosotros ya estamos realizando algún estudio con toxina botulínica, en los estudios publicados se han visto buenos resultados. Bueno, a ver si merece la pena la efectividad porque es un tratamiento caro, pero bueno, hay que estar abierto y hacer estudios de estas nuevas terapias, o los hilos de polidioxano, que son hilos que se utilizan en estética y que al inyectarlos puede producir la liberación de factores de crecimiento, y ya hay estudios de su posible efectividad en alopecia androgénica. Y realmente también hemos empezado un estudio con hilos de polidioxano que fue realmente divertido de aprender a implantar estos hilos de polidioxano, y puede ser un tratamiento interesante porque las sesiones se realizarían anualmente o incluso cada año y medio y 2 años, dada la larga duración de acción de este medicamento. Bien, en estos minutos os he querido resumir mis mejores aprendizajes en 10 años en tricología. La verdad que los próximos 10 años que van a venir son todavía más fascinantes. Resumiros esas particularidades de la consulta de tricología, los aspectos docentes muy importantes, investigación, visitar congresos, visitar cursos, hacer un networking de investigación y, por supuesto, aprendizajes clínicos y nuevas terapias. Y la verdad es que estamos muy contentos de estar en este campo de la tricología porque vemos que todos los que participamos en él tenemos mucha pasión, y al final esa es una de las grandes ventajas de la vida, el tener un trabajo que realmente pones pasión en él y te hace disfrutar del día a día. Muchas gracias a todos por la atención y espero que nos podamos ver pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Sergio Bañó, que nos habló acerca de los aprendizajes que ha tenido en estos 10 años en la práctica de tricología. Han sido puntos muy importantes que ha tocado esta noche, que van desde la práctica clínica, desde algunos tips para tratar a los pacientes, así como el hecho de acudir a eventos, acudir a congresos, el estar actualizándonos o incluso saber tomar bien una fotografía. Pues bien, vamos a comenzar esta noche con el primer módulo de este curso. El tema es alopecia androgenética. Entonces vamos a comenzar con el doctor Aldo Galvez. El doctor es médico dermatólogo, egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es también máster en tricología y trasplante capilar en la Universidad de Alcalá de Henares de España, profesor universitario de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y de la Universidad de Piura, miembro de la Junta Directiva del CILAT, del CIDERM y del Grupo Peruano de Tricología y Trasplante Capilar, y miembro activo del American Hair Research Society. Lo recibimos esta noche con el tema Fisiopatología, clínica y diagnóstico de la alopecia androgenética. Hola, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar un poco de alopecia androgenética, principalmente de la fisiopatología, la clínica de la enfermedad. Entonces voy a compartir mi pantalla, la presentación. Primero quiero recalcar el conflicto de intereses y ahora
vamos a ver un poquito de alopecia androgenética. ¿Qué podemos decir con respecto a la alopecia androgenética? Cuando hablamos de alopecia androgenética, en realidad estamos hablando de una enfermedad muy frecuente en la población, que mientras la población mayor sea, va a ser más fácil encontrar que existen personas que tienen alopecia androgenética. Esto ocurre tanto en hombres como en mujeres. En los varones se dice que la tercera década de la vida casi el 30% de pacientes tienen, y cuando pasamos a la quinta década casi el 50% de pacientes tienen algún grado de alopecia androgenética. Esto parece ser más frecuente en la población caucásica y hay estudios multicéntricos que han mostrado que en Latinoamérica también es así. Gran porcentaje de la consulta en tricología es relacionado a alopecia androgenética. Con respecto a la fisiopatología, pues creo que todos entenderíamos de que en realidad la genética juega un rol muy importante aquí. Pero también hay un componente, el rol de los andrógenos, de hecho, de ahí viene el nombre de alopecia androgenética, pero también existen otros componentes ambientales que van a contribuir en algo llamado microinflamación, y vamos a repasar cada uno de ellos. Con respecto a los factores genéticos, es lo primero que viene a la mente. Esto viene casi desde la observación de Hipócrates, donde se da cuenta pues, de que a partir de la adolescencia y de la pubertad empiezan a presentarse estos problemas. Posteriormente, Hamilton en 1942 se da cuenta que los varones castrados casi no desarrollan alopecia androgenética, y finalmente en 1974 se verifica que los varones sin 5-alfa reductasa tipo 2 desarrollan alopecia androgenética. Entonces, esto hace pensar el rol importante que tiene la genética y también indirectamente los andrógenos, ¿no? Y por así decirlo, la acción de los andrógenos es paradójica. En algunas regiones, como en la barba, en las axilas y la pubis, puede favorecer el crecimiento del pelo, mientras en el cuero cabelludo están relacionados con la miniaturización de los folículos pilosos. Existe alguna concordancia importante en gemelos monocigóticos, antecedentes familiares en varios de nuestros pacientes. Existen polimorfismos en diversos genes que están muy relacionados con la alopecia androgenética, y muchas veces la vía más afectada parece ser la vía de la WNT beta-catenina. Entonces, entendemos de que a partir de un estímulo androgénico, nosotros vamos a poder generar en algunos sitios, en algunos folículos pilosos, como la barba, como habíamos mencionado anteriormente, factores de crecimiento que van a estimular la mitosis y el crecimiento. Y por otro lado, en algunos folículos pilosos probablemente predispuestos, vamos a encontrar estas citoquinas inflamatorias que van a desarrollar apoptosis, y esto generaría la, por así decirlo, miniaturización del folículo piloso. Sería un poco simplista decir de que todo esto es alopecia androgenética, porque sabemos que hay otros factores que iremos revisando posteriormente. Lo segundo es el rol de los andrógenos circulantes. Hay que mencionar, por ejemplo, que en los varones, dentro de la síntesis de andrógenos, pues el principal andrógeno producido en los testículos es la testosterona, y de forma periférica esta testosterona se va a transformar en dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona tiene ciertas particularidades, tiene una mayor afinidad por el receptor de andrógenos, y no puede ser aromatizada, es decir, no puede ser transformada en estrógeno. Eso es bastante importante para entender qué cantidad de estas moléculas llegan al receptor de andrógenos. Y puede ser degradada en el hígado y en la piel para convertirla en otros compuestos que no van a tener actividad hormonal, ¿no? Con respecto a las mujeres, la producción en ovarios. El principal andrógeno circulante pues, que vamos a tener en las mujeres va a ser el DEAS, que es de producción suprarrenal, y la androstenediona es a nivel sobre todo ovario, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Y estos pueden ser convertidos a testosterona y dihidrotestosterona en tejidos periféricos. La producción de una mujer de testosterona no es muy alta, en realidad no es el principal andrógeno circulante, ni de origen suprarrenal ni de origen ovárico. De hecho, se describe que la producción de testosterona en mujeres es menor a 10 o 15 veces la de los varones, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa por ahí para saberlo en la menopausia? En la menopausia cesa la génesis ovárica de algunos esteroides, entre ellos los estrógenos, y la androstenediona, si bien baja y la testosterona baja, pues hay un descenso mucho más marcado de lo que sería el estradiol, y también va a haber una disminución de la globulina de unión hormonas sexuales, que va a favorecer que nosotros tengamos un estado de hiperandrogenismo relativo. Si bien disminuyen los andrógenos, la relación entre andrógenos y estrógenos va a ser bastante más favorable para los andrógenos, y esto va a hacer que la paciente desarrolle algunos problemas que normalmente no ha desarrollado. Entre ellos podría empeorar una alopecia androgenética o empezar a desarrollar los primeros síntomas, ¿no? Pero recordemos que las gónadas no es el único lugar donde producimos andrógenos.
¿no? Tanto hombres como mujeres, no solo producimos andrógenos a nivel de las gonadas, sino también a nivel de las glándulas suprarrenales. Y como habíamos mencionado anteriormente, estos andrógenos van a ir a los tejidos periféricos, donde van a encontrarse con algunos tejidos que tienen la capacidad de generar algunos andrógenos más potentes, o va a tener este receptor de andrógenos que va a ser finalmente el blanco final, ¿no? Existen vías bastante conocidas de la formación de andrógenos, la vía clásica, la vía alternativa que se conoce hace bastante tiempo, pero aquí quiero recalcar que en realidad hay vías menos conocidas, que en realidad no voy a entrar a detalle con esto, pero muchas veces esto lleva a entender por qué a veces podríamos tener pacientes con un hiperandrogenismo claro, pero o con una respuesta androgénica, y no, cuando usamos los andrógenos circulantes, pues todo parece estar bien, pues en realidad en estos pacientes podrían haber otros mecanismos que están generando andrógenos, o por qué existen, por ejemplo, pacientes con cáncer de próstata varones resistentes a la castración, pues se cree que esta vía del carbono 11-oxi es una de las vías que puede tener que ver, ¿no? Entonces, con respecto a los andrógenos, no lo sabemos todo, conocemos bastante de ellos, pero también hay algunas cosas que podremos ir aprendiendo conforme pasa el tiempo. Con respecto a la 5-alfa reductasa, para nosotros los dermatólogos probablemente la más importante es la tipo 1 y la tipo 2, porque esta va a estar presente pues, en los folículos pilosos, ¿no? Hay que mencionar que la tipo 1 está presente casi en todo el espesor del folículo piloso y en las glándulas sebáceas, y la tipo 2 está presente principalmente en la papila del folículo piloso, ¿no? Con respecto a los niveles de andrógenos, habíamos mencionado, hay algunos esteroides, por ejemplo, de síntesis suprarrenal, como el DEA-sulfato o el DEA, y estos andrógenos, pues en realidad no van a tener actividad sobre el receptor andrógeno. Tienen que ser transformados en otros andrógenos. La androstenediona, que se produce, por ejemplo, principalmente a nivel ovárico, sí tiene acción sobre el receptor de andrógeno y es de potencia menor que la testosterona, como podemos verlo. Y la testosterona tiene una potencia menor que la dihidrotestosterona. Y recordemos que la dihidrotestosterona no puede ser aromatizada a diferencia de la testosterona. Entonces, finalmente esto va a ser lo que va a llegar a nuestro receptor de andrógenos. ¿Qué hay con respecto a esto que mencioné, el folículo piloso como productor periférico de andrógenos? Pues nosotros en el folículo piloso vamos a tener una maquinaria local que va a determinar cierta respuesta biológica, cómo vamos a responder a los niveles normales de andrógenos. Vamos a acelerar la respuesta, hacer una cascada hacia arriba o una cascada hacia abajo tal vez, o tal vez qué es lo que va a pasar si nosotros tenemos niveles androgénicos elevados. Cuando nosotros tenemos algunos andrógenos débiles en el folículo piloso, sea en la papila o sea en la glándula sebácea, vamos a poder transformarlo en andrógenos un poco más potentes como la testosterona. Pero también recordemos de que esta testosterona vamos a poder transformarla en dihidrotestosterona a partir de la enzima 5-alfa reductasa. Esto principalmente a nivel de la glándula sebácea y a nivel de la papila. Entonces, en estos casos, el folículo piloso incrementa la potencia de los andrógenos que llegan a este, ¿no? ¿Y qué pasa si los folículos pilosos pueden tener una actividad diferente? Por supuesto, pueden tener una mayor actividad de aromatasa, y esta aromatasa se va a encargar de generar a partir de los andrógenos, va a generar estrógenos, ¿no? En la aromatasa, pues la tenemos en la vaina radicular externa y en la glándula sebácea principalmente. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos algunos niveles de andrógenos circulantes elevados? Pues vamos a ver cambios relacionados con el hiperandrogenismo, ¿no? Es esta papila o es esta glándula sebácea o los queratinocitos de las vainas epiteliales los únicos sitios donde vamos a encontrar receptores de andrógenos. No, la verdad es que los receptores de andrógenos van a estar presentes en los queratinocitos epidérmicos, en las glándulas sudoríparas, en los fibroblastos y las células endoteliales también. Entonces, ¿qué es lo que finalmente llega a determinar la actividad androgénica del folículo piloso? En primer lugar, tenemos que ver qué pasa con los andrógenos circulantes que llegan al folículo piloso. Si los andrógenos circulantes tienen la suerte de encontrarse con enzima 5-alfa reductasa, por ejemplo, o con estas enzimas que también transforman los andrógenos débiles en andrógenos más potentes, pues vamos a tener una actividad proandrogénica. Pero si vamos a un sitio de los folículos pilosos donde predomina la actividad de aromatasa, pues nosotros vamos a tener la respuesta inversa, vamos a disminuir la respuesta androgénica. Esto va a diferenciar cuánto llega al receptor de andrógenos. Y el receptor de andrógenos también puede ser regulado a través de la metilación. Se dice que en la región occipital hay una gran metilación del promotor del receptor de andrógenos,
o también se han detectado algunas familias con una mayor o menor afinidad del receptor de andrógenos. Finalmente, también pueden haber algunos cambios por receptor sobre la proteína que codifica para el receptor de andrógenos que va a regular su actividad, su, por así decirlo, actividad biológica, y que va a permitir una respuesta moderada o una respuesta exacerbada hacia la actividad androgénica, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre hombres y mujeres? Pues normalmente hay que mencionar que las mujeres tienen una cierta actividad aromatasa en la línea frontal, y es por esto de que cuando vemos alopecia androgenética, generalmente las mujeres van a respetar bastante bien esta zona frontal, no van a hacer las famosas entradas que hacen los varones. Y las mujeres en la región frontal pues tienen menos expresión de receptor de andrógeno, de 5-alfa-reductasa, mayor expresión de aromatasa. A nivel occipital, como mencionamos, hay una metilación del gen de los receptores de andrógenos también. Entonces, si nosotros tenemos un estímulo androgénico, pues vamos a tener nuestras vías, como habíamos visto anteriormente, que van hacia la mitosis o sea la apoptosis, dependiendo de cada folículo piloso, pero si nosotros tenemos un hiperandrogenismo, pues va a exacerbarse estos signos de la respuesta androgénica, y tenemos que estar atentos a qué pacientes vamos a someter a algunos estudios, como para ver todo eso, ¿no? ¿Y qué hay con respecto a la microinflamación y el estilo de vida? Esto es importante, pues se ha detectado desde hace muchísimos años de que los pacientes con alopecia androgenética tienen un infiltrado inflamatorio significativo en la mayoría de los especímenes, y estudios posteriores han mostrado de que conforme hay más células inflamatorias, nosotros vamos a tener más células apoptóticas en el tejido. Entonces, esto es bastante importante porque correlaciona el grado de microinflamación con el grado de apoptosis y mineralización que podemos encontrar en los pacientes, ¿no? Parece ser que la microinflamación puede ser bastante importante, especialmente en las etapas tempranas de la alopecia androgenética. Tal vez una disbiosis del cuero cabelludo, la radiación ultravioleta que puede actuar sobre las porfirinas de algunas bacterias, los traumatismos repetidos, las dermatitis, van a hacer que se expresen algunas moléculas inflamatorias o que se exacerben algunas vías que van a intentar preservar la función folicular, pero que finalmente pueden llevar a empeorar este cuadro, a acelerar el envejecimiento del folículo piloso y finalmente activar metaloproteinasas que van a favorecer de cierta manera la fibrosis que podemos encontrar en fases tardías, ¿no? Con respecto a la microbiota cutánea en la alopecia androgenética, pues sabemos que hay un incremento de Cutibacterium agnes, y estas porfirinas de Cutibacterium agnes parecen ser responsables de cierta manera el daño que nosotros vamos a encontrar en los pacientes que reciben radiación ultravioleta, y también la producción de cutimicina puede estar relacionado con esta disbiosis que encontramos en el cuero cabelludo. También va a encontrarse una disminución del estafilococo epidermidis y algunas otras bacterias. Y también nosotros vemos algunos cambios en el cuero cabelludo del paciente y la producción del sebo, ¿no? Va a haber una mayor producción de triglicéridos, pero dentro de los ácidos grasos libres, una mayor cantidad de ácido palmítico, ¿no? Y esto son cambios que normalmente se ven conforme el cabello envejece. Entonces, estos cambios hacen parecer de que la alopecia androgenética fuera en realidad un envejecimiento prematuro del cuero cabelludo. Esto es bastante importante. Esto va a llevar a un par de cosas, a una mayor proliferación de malacesia globosa, que parece estar también relacionada esta vía inflamatoria de la alopecia androgenética, pero también si nosotros tenemos cada vez menos pelo y cada vez el pelo es más delgado, nosotros vamos a tener más seborrea porque tenemos una mayor producción de sebo relativa a la cantidad de pelo que tenemos. Como el pelo no lo va a poder arrastrar, ese se va a depositar en el cuero cabelludo, y además esto pues finalmente puede repercutir sobre la microbiota del cuero cabelludo, ¿no? ¿Qué hay con respecto a algunos estudios que comparan algunos gemelos monocigóticos que tienen la misma carga genética? Pues se dan cuenta de que los gemelos más estresados o más expuestos al tabaco o muchas veces al alcohol generalmente desarrollan formas más graves de alopecia androgénica. Entonces, el estilo de vida definitivamente también importa. Y también se ha visto de que los pacientes con alopecia androgenética van a tener un incremento de los marcadores proinflamatorios a nivel sistémico y un consumo de los tioles antioxidantes, ¿no? Entonces, no se sabe si la alopecia androgenética de por sí ocasiona esto o en realidad es el estilo de vida que está favoreciendo la formación de la alopecia androgenética, pero esto
ayuda a pensar en que nuestro consejo al paciente tiene que incluir cambios en el estilo de vida que sean favorables, porque finalmente esta microinflamación y este estrés oxidativo va a favorecer la apoptosis en los pacientes y llevar al agravamiento del cuadro de miniaturización. ¿Qué hay con respecto a la clínica y el diagnóstico? Pues nosotros tenemos el ciclo folicular normal, que conocemos bastante bien, pero vamos a agregar un par de cosas aquí. Lo primero es que los folículos pilosos van a estar miniaturizados, es decir, cada vez se van a hacer más delgaditos, más pequeñitos, y probablemente esto tiene que ver con la apoptosis que nosotros tenemos en la papila del folículo piloso. Y finalmente un menor pelo que puede ser nutrido, por así decirlo, y que se va a adelgazar. Pero no solo hay miniaturización, sino que nosotros vamos a tener una época de un cese de la actividad folicular llamado cénogen. Y este cénogen o quénogen, como prefieran llamarlo, pues va a estar relacionado con algunos folículos pilosos presentes, pero que no van a favorecer el recrecimiento del pelo. Esto va a llevar a que cuando tratemos un paciente con alopecia androgenética, lamentablemente no vamos a poder recuperar todo el pelo que el paciente ha perdido. Y es por esto, de cierta manera, la premura en detectarlo y tratarlo tempranamente. Esto es lo que nosotros vemos con la miniaturización del folículo piloso y va a ayudar a entender un poquito mejor la tricoscopía. Conforme va empeorando el paciente, va a ir miniaturizando algunos folículos pilosos dentro de unidades foliculares que van a empezar a verse inicialmente de un solo pelo terminal, o tal vez voy a ver alguna variabilidad en el diámetro del pelo, eso se llama anisostricosis. Y finalmente, cuando examinamos un cuero cabelludo con muy poco pelo, vamos a encontrar que hay pelos chiquitos miniaturizados en toda esta zona. Dentro de la anamnesis es típico que los pacientes digan que hay un adelgazamiento progresivo, por lo general no reportan una gran caída ni mayores síntomas como la tricolinia. Hay que preguntar cuándo empezó el cuadro, aproximarnos, comorbilidades, ver los medicamentos de uso habitual para tener en cuenta la terapéutica con estos pacientes. Los hábitos cosméticos son muy importantes. Los antecedentes familiares, aunque no siempre van a estar presentes, porque muchas veces se ignoran. Y en mujeres hay que tener en cuenta la inducción de maternidad, porque esto va a determinar qué medicamentos vamos a utilizar para tratar a nuestro paciente. Dentro del cuadro clínico, el patrón masculino es muy conocido, la escala de Hamilton-Norwood, con la recesión frontotemporal, la pérdida en el vértex y también la pérdida finalmente en toda esta zona interparietal, va a marcar los cuadros, pero no es la única escala. Tenemos las escalas de Eblin en patrón anglosajón o patrón semita. Y en el caso de mujeres, principalmente se usa la escala de Sinclair, que me permite ser un poquito más preciso que la escala de Ludwig, porque como ven en la escala de Ludwig, del estadio 2 al estadio 3 hay un salto muy grande, y la escala de Olsen que sigue el patrón de Navidad. Con respecto al cuadro clínico, pues cuando nosotros examinamos al paciente vamos a notar que normalmente la densidad capilar está un poquito más respetada en la región occipital y podemos comparar esta región frontal con la región occipital. Es una perla médica que se dictó hace mucho tiempo. Y en la tricoscopía nosotros vamos a ver en los pacientes con alopecia androgenética estas unidades de un solo pelo, el halo marrón peripilar que traduce esta microinflamación, la triquia focal, que es algo discutido muchas veces, y también vamos a ver el pelo más grueso normalmente en la región occipital en comparación con la región interparietal, que es una inversión del patrón tricoscópico normal. Normalmente nuestro pelo más grueso se encuentra en la región interparietal y no en la occipital. En la alopecia androgenética esto se invierte. También vamos a ver puntos amarillos, depósitos de sebo y queratina, las unidades foliculares de un pelo terminal y la mesotricosis. Signo peripilar, los puntos blancos peripilares y en casos crónicos por la fotoexposición la red pigmentaria de panal de abeja. Existen algunos criterios diagnósticos tricoscópicos dictados pues, por el grupo de la doctora Rudnicka, que en realidad en la práctica muchas veces se buscan porque uno busca escuchar la anamnesis del paciente, ver el cuadro clínico y finalmente hacer el diagnóstico dermatoscópico, pero si queremos ser un poquito más precisos, podríamos basarnos en esto, pero veamos que la sensibilidad es del 72% en modelos matemáticos. Dentro de la histopatología, yo diría que la histopatología se toma en casos de dudas diagnósticas, pero es muy importante tomar muestras frontales y occipitales para poder así compararlos a nivel microscópico y también no solamente ver los segmentos superiores, sino también ver los segmentos inferiores para hacer el conteo de las unidades foliculares, ver la relación entre pelos terminales y vellos, ver la presencia de glándulas sebáceas y poder excluir algunos diagnósticos importantes. Los cortes verticales prácticamente me van a ayudar un poco más a ver mejor la epidermis y el infundíbulo para el diagnóstico diferencial en casos de dermatitis seborreica, en casos de alopecia fibrosante al patrón androgenético, con la desventaja de poder captar menos folículos pilosos
en cada corte histológico. ¿Qué evaluación debo tomar en nuestros pacientes? En el caso de mujeres, preguntemos la historia clínica, hirsutismo, depilación, menstruación irregularidad, virilización, y si tenemos más de una enfermedad por andrógenos, podemos pedir este panel, que es el panel que sugieren en algunos artículos, que he complementado un poco con mi experiencia, y dentro de eso determinar si nosotros tenemos algunos signos de virilización, un tiempo de enfermedad corto, inicio en posmenopausia, pues nosotros deberíamos enfocarnos en si tenemos una sobreproducción de andrógenos a nivel suprarrenales, ováricos, o si tenemos un poco de resistencia a la insulina. Los exámenes nos van a ayudar, pero muchas veces, ante la alta sospecha, deberíamos derivar a nuestras pacientes, al ginecólogo, tal vez también al endocrinólogo. Por otro lado, la gran mayoría de pacientes van a llegar sin virilización, sin una resistencia severa a la resistencia a la insulina, van a presentar un inicio gradual, o con leves alteraciones bioquímicas, y estos pacientes se pueden beneficiar de algunas pruebas, como el ultrasonido transvaginal, por ejemplo, y esto muchas veces es parte del screening diagnóstico que hacemos con los pacientes, pero entendamos que no toda paciente mujer con alopecia androgenética va a tener alguna fuente de hiperandrogenismo. En el caso de los varones, los signos de hiperandrogenismo pues, son la ganancia de peso, la hipertricosis, el cambio en el olor corporal, es decir, es algo muy visible y que probablemente van a visitar a otros médicos antes que el dermatólogo. La glucosa e insulina basal es muy importante para considerar resistencia a la insulina. Recordemos que los varones mayores de 40 años deberíamos pedir un PSA, pero algo que me llamó la atención, yo la verdad que normalmente no hacía tanto trabajo de evaluación en varones, pero algo que me llamó la atención fue lo siguiente, ¿no? De que los pacientes que hacen una alopecia androgenética de patrón femenino, en algunos casos se ha visto pues, que presentan una testosterona total o una testosterona libre baja, ¿no? Es algo que me llama bastante la atención, es la primera publicación de este tipo que he podido encontrar, pero creo que debería tenerse en cuenta el diagnóstico diferencial en estos pacientes, ¿no? Y con respecto al diagnóstico diferencial clínico, la alopecia androgenética, pues muchas veces por las entradas podemos confundirla con el fluido telógeno, aquí es súper importante la tricoscopía y ver el diámetro de los cabellos, la alopecia areata incógnita y la presencia de estos puntos amarillos, la alopecia frontal fibrosante y la hiperkeratosis perifolicular, la alopecia fibrosante en patrón androgenético, la hipotricosis simplex, cuadros clínicos que pueden ir desde el nacimiento, y la alopecia central centrífuga cicatricial, especialmente en pacientes de descendencia africana. La alopecia por tracción depende del tipo de peinado que va a tener cada paciente, y algunas alopecias autoinducidas también son importantes, y aquí la tricoscopía me va a revelar estos datos. Dentro de las conclusiones, recordar que la alopecia androgenética es una condición frecuente en la consulta de tricología, y si bien la base genética es necesaria, también existen factores hormonales o microambientales que pueden agravar la condición. El diagnóstico clínico y la tricoscopía representan un método diagnóstico no invasivo para diferenciarlo de otras condiciones. Ha sido un gusto poder hablar de tricología con ustedes, pero les recuerdo de que esto llega gracias a nuestros amigos de Willis Pharma, que nos invitan a estas clases de tricología. Y a partir del día de mañana vamos a tener este curso de actualización en tricología organizado por el Grupo Peruano de Tricología y Trasplante Capilar. Vamos a tener algunos ponentes internacionales que nos van a acompañar. En el Cara Raimi también vamos a tener algunos simposios de tricología, gracias a nuestro amigo y colega, el doctor Luis Sánchez de México. Y finalmente recordarles también en el Teracilat estaremos participando en algunos simposios importantes de tricología. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias a todos. Agradecemos mucho la ponencia del doctor Aldo Galvez esta noche y vamos a continuar con la segunda en lo que corresponde al módulo de alopecia androgenética. Recuerden que pueden dejar todas sus dudas en el chat y al final de la noche vamos a estar junto a los doctores respondiendo todas las inquietudes. Ahora vamos a dar la bienvenida a la doctora Mari Carmen Tello. Ella es dermatóloga egresada del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, máster en tricología y trasplante capilar de la Universidad Alcalá de Henares. Ella es miembro fundadora y vicepresidente del Grupo Peruano de Tricología y Trasplante Capilar, miembro además del Círculo Dermatológico, miembro de Peruderm y del CILAT. La recibimos con el tema Tratamiento médico y quirúrgico de la alopecia androgenética. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora María del Carmen Tello. Continuando con el tema de la alopecia androgénica, vamos a pasar a hablar sobre el tratamiento.
médico y quirúrgico. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan durante la charla, pueden ir dejándola en el chat, chicos. Bueno, empezamos. Antes de hablar sobre el tratamiento, debemos entender la importancia de la alopecia en la paciente que lo sufre o en el paciente que lo sufre. Últimamente la imagen corporal ha tomado un sitio bastante importante por las redes sociales, las publicidades, etcétera. Entonces debemos ser muy empáticos con esta enfermedad. Ya hay estudios que hablan del impacto en la salud mental de los pacientes con alopecia, en cuanto a su autoestima, depresión, incluso ideas suicidas. Esto debemos tenerlo siempre presente. Cuando el paciente sufre la enfermedad puede o resignarse usando, no sé, gorra todo el tiempo, raparse, usar peinados para camuflarlo, o buscarnos a nosotros para que le podamos indicar algún tipo de tratamiento, que es lo ideal, ¿verdad? Cuando empezamos a hablar de tratamiento debemos tener presente primero que la enfermedad es una enfermedad crónica. Eso quiere decir que el tratamiento va a ser bastante prolongado, probablemente de por vida. Teniendo esa idea debemos pensar entonces, el paciente, no sé, vive aquí, qué tan buenos van a ser sus recursos económicos, por ejemplo, porque es un tratamiento que van a invertir mensualmente cada cantidad, ¿no? Cierta cantidad de dinero. Debemos tener presente, no sé, la adherencia al tratamiento, si sufre alguna comorbilidad, etc. Debemos explicarle al paciente que el resultado no es rápido. Esto siempre, siempre explicárselo, porque si no el paciente siente, no sé, ansiedad y quiere tener el resultado para ayer y eso no va a suceder. Aprobados por la FDA solamente existen 3 medicamentos, el minoxidil tópico, el finasteride oral y el LLT. El minoxidil es la vedette de la alopecia androgénica. Debemos dominarlo, conocerlo, saber muy bien cómo y a quién, cuál de los dos, ¿no? Indicar. El tópico es la primera línea de medicamentos para la alopecia androgénica. La podemos encontrar tanto en líquido como en espuma, a dosis de 2 o de 5%, y indicarlo ya sea 1 o 2 mililitros dependiendo el caso. Yo nunca uso 2, siempre 5%. Y bueno, líquido o espuma depende mucho del paciente si tuvo o tiene algún antecedente de dermatitis seborreica, o si es que tuvo por ahí algún problema irritativo, le pasamos espuma, pero si no, siempre empezar con el líquido porque es un poco más fácil también medir la dosis. En la parte oral, que en realidad lo uso un poco más que el tópico, me parece, utilizar la dosis en mujeres de 0,25 a 1 miligramo, dependiendo del caso, y en caballeros de 2,5 a 5 miligramos. Básicamente el mecanismo de acción del minoxidil, bueno, en realidad tiene muchas maneras en las cuales nos ayuda a combatir la alopecia androgénica, pero principalmente es prolongar la fase anágena, acelerar el paso de la fase telógena a la anágena, producir vasodilatación y con esto mejorar el flujo sanguíneo, a nivel del folículo piloso. El efecto shading se puede encontrar en ambas presentaciones y es algo que debemos siempre explicarle al paciente, porque si no va a ser causa de la suspensión del tratamiento. ¿Por qué se da el efecto shading? Se da básicamente por este paso de telógeno a anágeno de una forma mucho más rápida. Se viene ya el minoxidil sublingual, que va a ser algo revolucionario en realidad, porque vamos a usar dosis mucho más chiquititas, minimizando los efectos secundarios, pero teniendo efectos positivos excelentes. Los efectos secundarios del tópico van a ser principalmente a nivel local, claramente. Vamos a tener dermatitis de contacto, dermatitis irritativa, principalmente por el propilenglicol contenido en las lociones, ¿no? En espuma no hay este efecto secundario, por eso si el paciente presenta algunas molestias, debemos cambiarlo a espuma como primer paso. En la versión oral, el efecto secundario más común es la hipertricosis, que es dosis dependiente, entonces manejando dosis o intercalando días podemos manejarla sin necesidad de suspender el tratamiento. También produce taquicardias, por eso que se sugiere dar el medicamento en la noche para que no haya ninguna molestia. Puede producir hirsutismo, edema de periorbitario y también de miembros inferiores. Está contraindicado en el embarazo, pero sí se puede dar durante la lactancia. Los antiandrógenos son también algo bien importante en cuanto al tratamiento, sobre todo en los caballeros. En las mujeres no tanto, porque en realidad, si bien es cierto, esta enfermedad en los hombres tiene mucho, mucho que ver con los andrógenos, en las mujeres no siempre. Hay muchos más factores que todavía no están dilucidados incluso. Entonces los antiandrógenos no vienen a ser tan importantes, salvo que la paciente tenga, obviamente, signos de hiperandrogenismo.
Las dos moléculas más conocidas son el finasteride y el dutasteride. El finasteride es mucho más antiguo, mucho más conocido y por eso mucho más seguro. Eh, Básicamente su mecanismo de acción de ambos es inhibir la 5-alfa reductasa para disminuir la conversión de testosterona a dihidrotestosterona. El finasteride lo hace en la enzima tipo 2, pero el dutasteride en la 2, en la tipo 1 y en la tipo 2. Motivo por el cual es mucho más potente que el finasteride. Va a bloquear casi un 100% de la dihidrotestosterona contra un 70% del finasteride. Lo malo que no está aprobado por la FDA como uso en alopecia androgénica. La dosis de finasteride para los hombres es de 1 miligramo y de mujeres 2.5 a 5 miligramos. En los caballeros, la dutasteride, mejor dicho, en hombres y en mujeres, el dutasteride se utiliza 0.5 miligramos día. Lo bueno del dutasteride es que al inicio quizás se puede usar diario, pero una vez que ya el paciente está como que con el tratamiento asentado, por decirlo así, se puede dar, no sé, 2 a 3 veces por semana y sus efectos van a ser casi iguales que finasteride 1 miligramo diario. Eso es algo muy importante tener presente. Los efectos adversos de ambos son a nivel de la esfera sexual, va a haber pérdida de líbido, eyaculación precoz, disfunción eréctil. Acá se habla mucho del efecto nocebo, entonces dicen, ¿sabes qué? Mejor no le digas al paciente todo esto, por favor, porque no lo va a querer tomar. Eh, Porque solamente cuando tú le empiezas a decir, el paciente como que cambia de cara, ¿verdad? ¿Les ha pasado? A mí me pasa siempre. Yo siempre les explico esto, también les comento el porcentaje de incidencia de estos efectos y que no es mucho y que en realidad casi ya no se reportan o en un porcentaje muy bajito. Siempre se lo explico porque el paciente, de todas maneras, cuando sale de la consulta, entra a Google y busca todo lo que tú le has dicho, ¿no? Como para corroborar. Entonces, si encuentra todos estos efectos y tú no se lo has dicho, aparte que te pone la cruz, no va a querer tomar el medicamento porque no le has explicado nada. Bueno, sabemos que el finasteride es menos efectivo que el dutasteride. Ambos se pueden usar tanto bioral, tópica o en microinyecciones, de los que vamos a hablar un poquito a continuación. El finasteride tópico es una de las revoluciones porque en pacientes que tienen como que un poquito de temor de usar la vía sistémica, esa es una alternativa muy buena. A dosis de 0.25% se ha visto que disminuye los niveles de dihidrotestosterona sérica, pero que no presentan los mismos efectos sistémicos que la vía oral, entonces es una muy buena alternativa. Los efectos secundarios son similares a los del minoxidil tópico, o sea, dermatitis irritativa, etc. Y lo importante es de que tiene que estar en la cabecita al menos unas 6 a 8 horas. Eso me olvidé mencionar en el minoxidil, cuando lo aplican en forma tópica, tiene que explicarle al paciente que al menos tiene que estar 4 horas en contacto con el cuero cabelludo. Por ejemplo, hay pacientes que, no sé, se van a nadar, por ejemplo, en las mañanas. Se aplican a las 7 de la mañana y a las 9 están metiéndose a la piscina. Entonces esa dosis se perdió por las puras. Entonces mejor saliendo de ahí, se dan una fabadita y aplican recién el producto. La mesoterapia con dutasteride también es una de las revoluciones, porque justamente por todos esos temores que tienen los pacientes de los efectos secundarios, ¿no? Hace algunos años se usa muchísimo y aquí en el Perú creo que en el último año es cuando la gente ha empezado a traerlo de fuera y bueno, ahora ya contamos con el producto, entonces todo el mundo lo usa por todos lados. Igual hay que tener ciertos cuidados. La mesoterapia con dutasteride no es que sea el no sé, o algo que va a curar de todas maneras al paciente, es una buena ayuda al paciente a los tratamientos mencionados anteriormente, ¿no? Se empezó a utilizar o a describir, mejor dicho, en artículos en el 2009 en caballeros a dosis de 0.05%. Y más, casi un 100%, casi un 93% de pacientes reportó una mejoría en la densidad. Años más tarde se empezó a reportar también este procedimiento en mujeres, pero la mejoría no fue tan cuantiosa, justamente por lo que les comento de que en la mujer como que la patogenia todavía está media, que no se explica mucho, ¿no? Lo malo de hasta ese entonces era de que la mesoterapia se hacía semanalmente. Entonces, ustedes se imaginan soportar semanalmente ese dolor, que el paciente tenga que venir semanalmente, o sea, era algo muy engorroso. Entonces, se empezaron a hacer artículos espaciando un poquito estas pautas, y por ejemplo, se hizo cada 3 meses. Lo malo que fue con un grupo muy chiquitito. Entonces, se hicieron estos más grandes, 1541 pacientes. Ojo que de estos 541 no todos llevan la mesoterapia como monoterapia, solamente un 16%, pero de ellos un casi 39% mejoró clínicamente de una forma marcada. Se hizo cada 3 meses y el efecto secundario reportado con mayor frecuencia fue el dolor. Este es un paciente del estudio que
presentó una mejoría bastante importante con monoterapia. Este es un paciente de cortesía del doctor Soto, que es como que el perfecto para ese tipo de procedimiento. Esta alopecia así difusa, ¿no? Que no es como que muy marcada las entradas, muy marcada la coronilla, no, es como algo así difuso. Y va súper bien con este procedimiento. Igual, a pesar de que acá ya trae 3 meses, no es que todo el mundo lo haga cada 3 meses, hay algunos que lo hacen cada 4 meses, hay algunos que lo hacen cada 6 meses, hay algunos que al inicio lo hacen cada mes y luego que pasen, o sea, todavía está un poquito desordenado, pero la mayoría lo hace cada 3 meses. Ahora, ojo, esto es algo que lo mencioné también en un grupo. Es un procedimiento relativamente nuevo, entonces están empezando a reportar algunos casos interesantes. Por ejemplo, esta es una paciente que solamente recibió este procedimiento y empezó a desarrollar una alopecia areata-like. Empezó primero con un dolor persistente asociado a picazón y luego empezaron a caerse los pelitos. Esto lo han explicado a partir de estos microcristales, que no sé si se logran evidenciar, pero si es que alguno de ustedes que me está escuchando tiene esos frasquitos, revisen bien si tienen microcristales y si es que lo tienen, les recomiendo que lo desechen. Los otros antiandrógenos que se utilizan un poco más en las mujeres son la espironolactona, la bicalutamida y los anticonceptivos orales. La espironolactona es algo que se usa mucho en dermatología, en pacientes con acné, con hirsutismo y con FABA. La dosis va entre, más o menos, la dosis ideal es 100 miligramos, pero se puede dar entre 25 a 200 dependiendo del paciente. Lo que se sugiere es empezar con 25 y a 1 o 2 semanas después ir aumentando la dosis hasta llegar al efecto deseado. Principalmente su efecto antiandrogénico lo hace compitiendo con la dihidrotestosterona y la testosterona por los receptores androgénicos y también degradando la citocromo P450, que es la encargada de la producción de testosterona a nivel gonadal. Con eso disminuye la testosterona libre. El efecto secundario más reportado es la irregularidad menstrual, hasta en un 30% de pacientes. Lo bueno es que eso en realidad después de 2 o 3 meses puede regularizarse y no pasó nada. También puede producir cefalea, poliuria, baja de líbido, sensibilidad mamaria, entre otros. Algunos se pueden asustar con la hipotensión que podría producir la espironolactona como buen antidiurético, como bien buen diurético, mejor dicho, perdón, y sobre todo en usarlo junto al minoxidil, pero en realidad se ha visto que a la larga la baja de tensión de la espironolactona es más o menos unos 3 a 5 milímetros de mercurio, que es algo completamente irrelevante. La bicalutamida empezó a utilizarse a partir de la flutamida, que era un medicamento que se utilizó mucho como un antiandrógeno, pero que ya se prohibió porque tiene un efecto secundario que es fulminante, una hepatitis aguda, así, fulminante. Entonces ya no se utiliza. Pero se apareció la bicalutamida, que tiene efectos positivos muy similares, pero sin estos terribles efectos adversos. Igual la bicalutamida también afecta un poquito el hígado, entonces hay que hacer controles basales al mes y a los 3 meses porque puede producir hipertransaminemia. ¿En qué pacientes utilizamos? Cuando hay pacientes con mucha seborrea, con síndrome de ovario poliquístico, cuero cabelludo muy grasoso y alopecia. Alopecia, perdón. La bicalutamida, como mencioné, se usa a 10 a 50 miligramos día. La espironolactona es algo importante que me olvidé mencionar, demora en hacer efecto al menos unos 6 meses. Un análogo de la espironolactona, que es la drospirenona, se puede utilizar también. Esta la encuentran en anticonceptivos orales, como los mencionados abajo, el Yasminic y el Diane 35. Uno con drosperinona, el Diane 35 con ciproterona y el fenilestradiol. El acetato de ciproterona, que es otra alternativa también como antiandrógeno, se utiliza solamente en pacientes que tienen un hiperandrogenismo ovárico y recontramarcado, ¿no? Así bien hiperandrogénicas, ahí lo podemos utilizar. Se sugiere más o menos de los 10 primeros días del ciclo asociado obligatoriamente a un anticonceptivo oral. Por ejemplo, uno de los casos en los que se puede usar es en los pacientes que tienen síndrome SAHA. Ahora, últimamente se usan mucho antiandrógenos en mujeres, ¿no? Antes era finasterida en una mujer perimenopáusica, no hay manera, pero ahora sí. Pero para eso tenemos que saber cuándo, en qué momento de su edad fértil, si es que quiere embarazarse, debe suspender el medicamento. Ninguno se puede utilizar si es que se está buscando embarazo. Si ya está como que intentando, no, ya no lo puedes tomar. Pero ¿cuándo se interrumpe? La espironolactona y el finasteride un mes antes. El utasteride, ya sea bioral, mesoterapia, loción, lo que sea, 6 meses antes. Y la bicalutamida, 2 meses antes. Embarazadas completamente prohibidos, igual la lactancia.
El LLT es una de las terapias aprobadas por la FDA, sobre todo en esas dos versiones, en la gorrita y en el Hair Max. De casualidad, como todo, casi muchas cosas en la medicina, se descubrió en el momento en el que ratones que eran irradiados con este láser rojo empezaron a tener crecimiento capilar. Los primeros artículos se publicaron en el 2007. ¿En qué se basa? El cromóforo de la luz es el citocromo C oxidasa. A nivel de la mitocondria va a hacer que ésta empiece a fabricar óxido nítrico y que aumente el ATP. Finalmente, por este mecanismo, va a haber mayor energía a nivel celular, mayor vasodilatación, neovascularización, mejor irrigación de los folículos pilosos. Todos estos efectos mencionados aquí son los que se han demostrado que produce esa terapia. ¿Cuál es la dosis? ¿Cuál es el protocolo que se sugiere? Dosis de 1 joule por centímetro cuadrado, la longitud de onda es 635 a 678, que es la luz roja, sesiones más o menos promedio 20 minutos, al menos 3 veces a la semana, pero entre 2 a 7 veces es lo que se recomienda según los artículos, ¿no? ¿En qué momento es que va súper bien este medicamento, este procedimiento y que en realidad lo utilizamos bastante? Post-trasplante capilar. Ahora, el PRP con el microneedling lo pongo junto porque yo siempre lo uso junto, nunca uso plasma solo, nunca uso microneedling solo, siempre los dos. Obviamente en pacientes que no tengan plaquetopenia, el PRP lo que va a hacer es prolongar la fase anágena, activa muchos factores de crecimiento. También el microneedling, por ejemplo, activa la vía Wnt-beta-catenina, igual que el minoxidil, va a disminuir la apoptosis, promueve la angiogénesis, mejor irrigación del folículo. En realidad tiene muchos efectos positivos a nivel capilar. Post-trasplante también es una muy buena alternativa. Y el protocolo que yo manejo, porque al igual que la mesoterapia con dutasteride, y en este peor todavía este caso, no hay ningún protocolo estandarizado. Hay algunos que lo hacen cada 2 semanas, hay algunos al mes, hay algunos cada 2 meses, hay algunos que lo activan, hay algunos que no lo activan, o sea, es un desorden. Personalmente no lo activo, hago sesiones, una sesión mensual, 3 sesiones de inicio y luego las espacio cada 3 meses aproximadamente. Lo bonito de este procedimiento es que se puede hacer en embarazadas y en periodo de lactancia. Ahora, hablando de trasplante capilar, lo más probable es que muchos de ustedes no realicen trasplante capilar porque es algo que como que está empezando a darse, sobre todo en dermatólogos, pero es necesario que lo dominen, al menos la teoría, que conozcan de qué se trata para que puedan direccionar al paciente y al menos darle la información, ¿verdad? Entonces, es un tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo, en realidad es una cirugía ambulatoria con anestesia local y con una sedación parcial. El paciente viene caminando, se va caminando, la recuperación es bastante rápida. A los 2 días el paciente ya puede estar haciendo home office, por ejemplo, y después de las 2 primeras semanas ya los efectos de las costras, por ahí si hubo algún edema periorbitario, etcétera, ya debería haber pasado. Importante siempre mencionarle al paciente que el resultado final no es rápido, más o menos entre 12 y 18 meses, similar al tratamiento médico. Esto lo digo porque muchos pacientes que me han llegado al menos me dicen, yo quiero trasplante porque yo no soy buena para pastillas ni lociones y no tengo mucha paciencia. Bueno, entonces no eres buen candidato para el trasplante, lo siento. Existen 2 técnicas, la FUE y el FUS o tira o FUT. FUE se le conoce como la técnica sin cicatriz, aunque en realidad haciendo como que un comparativo entre toda la cantidad de unidades foliculares que se pueden extraer con FUE, sumando todas esas pequeñas cicatrices, es un área mucho más grande que la cicatriz que deja el FUT. Pero igual se le conoce como la técnica sin cicatriz, es la técnica moderna, es la excisión de unidades foliculares una por una, es la que tiene la recuperación más rápida y es la que todos los pacientes le van a pedir. La tira, como su nombre indica, es extraer una tira de más o menos unos 20-25 centímetros de longitud por 2.5 centímetros de espesor, de grosor, y luego partir las unidades foliculares de acuerdo a la necesidad, de una unidad folicular, 2 o 3, ¿no? Dependiendo de la zona que se desea trasplantar. Explicarle al paciente, si tú hace, no sé, a los 15, 16 años tenías 100 pelos, pero cuando empezó tu enfermedad los perdiste y ahora tienes 50, post-trasplante vas a seguir teniendo 50, pero van a estar ordenados más bonitos. Este detalle también es importante mencionarle al paciente. La zona morada es una zona sana que probablemente no se vea afectada por la alopecia androgénica. La zona naranjita es la zona alopécica, la zona que ya no tiene folículos pilosos. Y la zona verdecita son folículos que están miniaturizados, que en cualquier momento se van a caer y van a dejar esta zona
calma. Entonces, como hay pelitos, pero pelitos enfermos, igual post-trasplante debe acompañarse de un tratamiento médico justamente para evitar que estos pelitos miniaturizados progresen y sigan miniaturizándose y eventualmente se caigan. Por ejemplo, este paciente trasplantado podría estar feliz, podría decir, ya no quiero tomar nada, ya no quiero hacer nada con mi vida, pero los pelitos que tiene ahí, si bien es cierto, muchos post-trasplantados, pero también muchos enfermitos. Entonces, si este paciente no sigue un tratamiento médico, de aquí a unos años va a estar calvo otra vez. El resultado no es inmediato, eso ya lo comenté. Esto es lo más importante en la selección del paciente, es por eso que el dermatólogo tiene que seleccionar al paciente que se opera de trasplante. Tiene que saber quién sí y quién no para poder direccionar. Todos los casos que conozco aquí son pacientes que no son buenos candidatos. Algunos de ellos los hemos operado en realidad, obviamente con un equipo multidisciplinario de psicólogos, endocrinólogos, etcétera, como para que haya un buen resultado. Pero el diagnóstico, primer diagnóstico, es lo más importante para que el trasplante sea exitoso. Novedades en tratamientos. La espironolactona tópica, ya se han hecho estudios comparándolo solamente usando minoxidil tópico, usando espironolactona tópica y combinando los dos, y en la combinación los resultados son mucho mejores que usando, por ejemplo, minoxidil tópico. Entonces, esta es una muy buena alternativa, bastante esperanzadora, y sobre todo se ha utilizado en hombres y mujeres, entonces es algo anecdótico. La cetiricina tópica también se está comentando, la toxina botulínica que se mete en todos lados, los exosomas, falta un poquito más de estudios todavía, pero está por ahí siendo algo alentador. Y por último, la clonación capilar, que es lo que más me emociona, que se estima más o menos unos 10 años, ojalá, a partir de lo que un pelito y vamos a poder crear muchos pelos. Esto va a ser excelente para los pacientes que necesitan un trasplante capilar, por ejemplo, y que tienen una zona donante terrible. En estos casos serían muy buenos candidatos. Unos casos clínicos así rapidito nada más. Este es un paciente que empezamos con minoxidil tópico, el 5%, 2 mililitros día, con finasteride. No es el resultado que vemos a la derecha, tuvo una mejoría en realidad, pero él confesó que no lo hacía al pie de la letra, entonces cambiamos a vía oral 5 miligramos y pasó esto que en realidad es espectacular. Esa es una paciente que tenía, bueno, empezamos con la vía oral de frente, minoxidil vía oral, con espironolactona por signos hiperandrogénicos, y no quería la vía tópica porque ella seguía el método Curly Girl, aunque no parece, al inicio no parece, entonces no quería meterle más sustancias al pelito. Después de un tiempo, la paciente presentó mucha hipertricosis, entonces suspendió el tratamiento vía oral y su endocrinólogo encima le suspendió la espironolactona, entonces se hizo un desorden. Yo la vi y le cambié a vía tópica en espuma, que era compatible con sus tratamientos del Curly Girl, y volvimos a espironolactona 100 miligramos, y después de 5 meses este es el resultado que a mí me parece bastante bonito. Todavía falta, obviamente, pero estamos yendo por muy buen camino. ¿Qué paciente ya necesita un trasplante? Este paciente, por ejemplo, si vemos la primera imagen, tiene pelos miniaturizados, pero ya perdió por completo la línea de implantación frontal, ya los ángulos frontotemporales los tiene bien marcados. Entonces, en este caso, el tratamiento médico le va a hacer cosquillitas, no va a ser suficiente. Si queremos un resultado mucho más espectacular, debemos combinar quirúrgico y médico, y esto es lo que obtenemos. Y listo. Eso es todo. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en el chat para poder ayudarlos y resolver todas sus preguntas. Muchísimas gracias a la doctora Mari Carmen Tello. Ya la tenemos conectada para resolver todas las preguntas. Esperamos también al doctor Aldo Galvez, que en un momento se conecta para ir respondiendo. Entonces, doctora, buenas noches. Hola, hola Ivette, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchísimas gracias por su exposición. No, Vamos a gracias a ir ti, Juana. respondiendo algunas preguntas, si le parece, en lo que el doctor Sí, Aldo se conecta. A ver, Astrid Samia nos dice, a pacientes femeninas con hipertricosis, ¿recomiendan utilizar minoxidil de manera tópica? justo en la paciente que colgué en los casos clínicos hicimos eso, porque, o sea, ya está demostrado que tópico en realidad es menos, menos efectivo, ¿no? Entonces, en muchas pacientes me ha funcionado continuar con la vía tópica en días alternos. Los efectos positivos logrados en cuero cabelludo no se van, pero la hipertricosis mejora. Y si no, para todo existe el láser. Muy bien. Buenas noches, doctor Aldo Galvez, que ya está conectado con nosotros.
A ver. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ir respondiendo a las demás preguntas. Por aquí tenemos a Carla Rosero desde Ecuador que nos dice, ¿cuánto tiempo recomienda usar dutasteride y minoxidil? Es decir, ¿cuánto tiempo sería el tratamiento de la alopecia androgenética? Eterno, pues, ¿no? Mientras le importe su cabello. Así Sí, es. ¿no? Hasta que ella diga, yo siempre le digo al paciente, o sea, el tratamiento entre comillas es de por vida, porque lo vas a tomar hasta que llegues a una edad en la que digas, ya qué importa que se me caiga el pelo, ¿no? Entonces va a ser muy relativo dependiendo de cada persona. Así es. Siempre se le indica en tanto tome el tratamiento va a tener respuesta, si lo suspende, que no hay problema si lo suspende, pues la naturaleza sigue su camino. Tal La cual. siguiente pregunta de Bohana Rapsel nos dice, experiencia del uso de dutasteride oral en las mujeres a dosis 2 veces a la semana. Respondí. Yo, a ver, personalmente sí trato, por lo general estoy de acuerdo con Mari Carmen, especialmente las mujeres, los antiandrógenos no son, no es todo, ¿no? Pero la verdad que hay algunas mujeres que sí responden bastante bien al dutasteride. Entonces trato de en algún momento buscar la mínima dosis que la paciente necesita, porque tampoco es que me agrada dejarle con antiandrógenos 7 veces por semana. Entonces personalmente lo que hago es voy bajándolo de 7 veces por semana, 5 veces por semana, y podría llegar en algunos casos a 3 veces por semana. La verdad que dosis tan bajas no las he manejado porque por lo general cuando se usan antiandrógenos en mujeres requieren una dosis un poquito Más alta. más alta que los hombres. Si no, veamos el ejemplo del finasteride, ¿no? Sí, perfecto. Y por ahí Chernán Zapata nos dice edad mínima de trasplante en varones. Doctora Tello, si Este, nos puede. claro, si hablamos de alopecia androgénica, porque en realidad sabemos que el trasplante capilar se puede realizar hasta en una cicatriz en un paciente que lo tolere desde, no sé, tuvimos un paciente de 15 años que lo operamos por una cirugía post-cicatriz, perdón. Pero si hablamos de alopecia androgénica, ahí hay bastante discordia. Cuando nosotros vamos a los congresos es lo primero que preguntamos y unos dicen, no, mayor de 30, mayor de 35, otros dicen, no, 28, 25. En realidad, Sí. en ningún lado vas a encontrar esa respuesta. Tiene mucho que ver con la experiencia. Nosotros estudiamos, por ejemplo, lo que nos recomendaron algunos doctores era que vean muy bien sus antecedentes familiares, ¿no? ¿A qué tanto va a progresar su alopecia? Si ya es muy severa, si ya recibió tratamiento más de un año, 2 años y todavía tiene no sé, las entradas muy marcadas, se puede empezar más o menos entre los 25 y 28 años es que nosotros estamos operando al paciente, obviamente haciendo una línea de implantación bastante conservadora, porque todavía tiene muchísimos años para seguir progresando la enfermedad, ¿no? Pero sí hemos operado pacientes de 28 años. Ok, Y de hecho, que en realidad por lo que explicó Mari Carmen, el paciente mientras más joven sea, es más probable que tenga más antecedentes familiares, mayor carga genética o mayores factores que Y lo llevan peor a se le tener vaya. siendo genética. Entonces, eso lo hace un peor candidato como para trasplantarse siendo joven, ¿no? Entonces, es algo que hay que valorar. Normalmente se dice por debajo de los 25 años como que evítalo, pero no es que haya pues una norma, por así decirlo. Ujú. ok. También el doctor Chernán Zapata nos dice si cada uno tiene su ranking de tratamientos inyectables en alopecia androgenética. Algunas preferencias personalmente. A mí me agradan mucho las microinyecciones de dutasteride. El resultado es bastante predecible. Las sesiones por la vida media del dutasteride, que son bastante largas, eh, me, permiten, me permiten alejar las sesiones bastante, 3 meses, 4 meses, 6 meses. Entonces, por eso me agrada. Además, usa volúmenes pequeños, que en realidad es otra cosa importante con las mesoterapias. Los plasmas ricos en plaquetas también son bastante buena opción, pero hay que recordar que hay un porcentaje de pacientes que no responden bien al plasma rico en plaquetas y probablemente sea por factores endógenos más que por la preparación que cada colega puede hacer, ¿no? Probablemente esos son los dos más que más uso. No tengo experiencia con bicalutamida, para ser honesto, ni tampoco con exosomas o con algunas otras terapias que se fundamenten en vitaminas o antioxidantes. Sí, Perfecto. yo opino igual, ¿no? En realidad el que se tiene más experiencia, más estudios es el dutasteride. El plasma todavía está un poquito desordenado y creo que
va a ser imposible estandarizarla, la verdad. Doctores, ¿y cuándo consideran que ha fallado el tratamiento? ¿Después de cuánto tiempo de haber empleado qué tratamientos? ¿Bajo qué criterios ustedes califican que el paciente es un no respondedor? Personalmente veo a los pacientes cada 3 meses al menos, porque todos los resultados, como mencionó Mari Carmen, en tricología son bastante lentos. Siempre pues el efecto del dutasteride, de los antiandrógenos, va a ser un poquito más a largo plazo, no va a ser tan rápido como el efecto del minoxidil. Uno sube la dosis del minoxidil y puede ver el efecto rápidamente en el paciente, ¿no? Si yo en un control, digamos, a los 6 meses en promedio, no veo un buen resultado, incluso 3 meses y veo que empeora, procuro jugar un poco con la dosis del dutasteride, perdón, del minoxidil. Personalmente soy, como mencionó el doctor Bañó al inicio, soy más un fanático por usar dosis bajas de dutasteride en lo personal, y lo que hago es, le digo al paciente, yo voy más o menos en el tratamiento de acuerdo a lo que tú vas necesitando, entonces te doy ese tratamiento, y si veo que no has progresado o veo de que más bien tu cuadro ha empeorado, pues tengo que subir a esto, y esto lo vas a tener que mantener mientras te importe tu cabello. O sea, no hay esto y después paso a esto por algún motivo, ¿no? O sea, entonces trato de ir siempre de lo que le doy al paciente hacia arriba, cada más o menos 3 o 6 meses. Ok. Sí, bueno, yo sí siempre a los 3 meses lo evalúo y si no hay al menos algo de mejoría, aumento dosis, así de arranque a los 3 meses. En realidad, de que no hayan respondido al menos algún porcentaje, solamente me ha pasado con un par de pacientes que de verdad, después de casi 2 años de tratamiento al tope, ¿no? Con minoxidil 5, tasteride, o sea, el paciente ha mejorado, no sé, un 20%. Así como él, un parcito más, ¿no? Pero en general los pacientes van a responder de alguna manera que se quedan felices, ¿no? El doctor Felipe Velázquez nos dice muchas gracias, charlas espectaculares, felicidades a los dos. El doctor Ronald Cadillo nos dice, al usar PRP y minoxidil, ¿se hacen de forma separada o se combinan en una misma jeringa? Personalmente no uso minoxidil No, en mesoterapia, porque la vida media del minoxidil yo es de 6 tampoco. horas. Entonces, por ese motivo, como que no me llama la atención el minoxidil en mesoterapia, porque probablemente tendría que repetir las inyecciones interdiario. Sí, yo tampoco, no lo uso. El enfoque de la alopecia androgenética en la coronilla del varón, ¿se está abusando del trasplante cuando no se realizó un tratamiento médico optimizado? Nos pregunta el doctor Zapata, Chernán Zapata. Sí, eso ves muchísimo, ¿no? En realidad cuando llega un paciente a consultar por trasplante, tú ves que ya tiene varias hojas que ha consultado en un lugar, en otro lugar, en otro lugar, y lo que quiere simplemente es que alguien que lo opere rápido y, bueno, comparar precios también, ¿no? Me ha pasado a pacientes que yo quiero como que prepararlos antes del trasplante con tratamiento médico, al menos 6 meses, les explico, mira, va a mejorar tu zona donante, probablemente que quizás a veces es algo que no me conviene porque le digo, mira, probablemente ya ni necesitas trasplante, pero quiero prepararte al menos, y los pacientes ya no regresan más. ¿Por qué? Porque en realidad quería que lo operes inmediatamente, y sucede mucho, lamentablemente, hay bueno, algunos doctores que operan simplemente así, sin siquiera exámenes ni nada, y luego los pacientes tienen complicaciones posteriores al trasplante porque ni siquiera les explicaron que tienen que tomar el medicamento de por vida asociado al trasplante, piensan que el trasplante reemplaza el tratamiento médico, entonces ahí hay un desorden, pero personalmente casi en el 100% de los pacientes, de los casos, preparo al paciente previamente al menos 6 meses con tratamiento médico. De hecho, algo que yo le explico a los pacientes es cuando se hace el trasplante, que en verdad lo mejor que podemos explicar es que es una redistribución de los folículos pilosos. em, la, lo que hago es cubrir un área, y los círculos tienen la característica de ser la figura geométrica que para un menor diámetro más área ocupan. Es decir, si uno hace un trasplante de 3.000 unidades en la línea frontal es un montón, y si lo hace en la coronilla es nada.
Entonces, esa es la mejor motivación para usar un buen tratamiento médico y optimizar el tratamiento médico antes de pensar en hacer un trasplante capilar en la coronilla. Perfecto. El doctor Felipe Velázquez nos pregunta si el dutasteride en mesoterapia origina algún rebote, algún efecto rebote. Tipo como Yo efecto no lo de veo. shading. Yo también lo veo como un shedding o de pronto un efluvio etiológeno agudo post mesoterapia. No sé si se refiere también a eso, que se ha reportado. Muchas veces las complicaciones que pueden haber con la mesoterapia se describen cuando uno usa grandes volúmenes de fármaco, ¿no? Las microinyecciones con dutasteride pues permiten de que usemos más o menos 1 mililitro en la zona que vamos a tratar, y por cada pinchazo es 0,01 mililitros que le colocamos al paciente. Entonces, la verdad que es bien difícil. Personalmente no me ha pasado. Bueno, hay algunos casos, como mencionó Mari Carmen, que se ha suscitado a nivel mundial con algún lote del dutasteride que han presentado estas alopecias en placa, que la verdad no se tiene del todo claro el mecanismo ni la evolución, pero personalmente nunca he tenido problemas con las microinyecciones de dutasteride. Pero lo que sí es, recordemos de que si hemos iniciado un tratamiento con minoxidil y hacemos las microinyecciones, probablemente en el transcurso vamos a ver el shading del minoxidil, ¿no? Entonces eso también coincide, ¿no? Sí, sí, sí. La doctora Alicia Quispe nos pregunta, bueno, nos dice una muy buena charla, una consulta en una paciente mujer con alopecia androgenética y antecedente de cáncer de mama, ¿cómo sería el abordaje? Yo tengo varios pacientes con antecedente de cáncer de mama y suelo usar espironolactona con minoxidil oral. Siempre me comunico con el oncólogo, mantengo un contacto con el oncólogo, la verdad que nunca he tenido problemas. Y también se puede usar minoxidil oral solo, ¿eh? Ok. Sí, yo cuando he tenido pacientes así les voy minoxidil solo, ¿no? Porque generalmente son pacientes un poquito mayores, no he tenido con hiperandrogenismo, entonces minoxidil vía oral, eso sí. El tópico casi no lo uso. Tenemos muchas más preguntas. Por aquí nos preguntan si es que hay hipertricosis por minoxidil, suspenden el medicamento o inician en conjunto la depilación láser. Yo lo primero que hago es disminuir dosis, ¿no? Le explico a la paciente porque, bueno, lo primero que te pasa es de que la paciente como que no le importa mucho porque su pelo está tan bien, su cuero cabelludo, que le da incluso temor dejar el medicamento. Entonces lo que hacemos es disminuir dosis, este, o pasarlo, como mencionamos hace un ratito, a vía tópica. Pero lo primero es disminuir la dosis y con eso no solo tener problemas, o sino asociarlo también a la depilación láser. Pero primero disminuir la dosis. Yo lo que suelo hacer es, sí, bueno, conversar con la paciente, decirle de que el efecto colateral y el efecto terapéutico van muy de la mano. Si redujo la dosis para bajar el efecto colateral, voy a bajar un poco el efecto terapéutico, pero probablemente eso no importe mucho. Suelo agregar espironolactona. La verdad que ese es un buen motivo para usar combinaciones de fármacos. Suelo agregar espironolactona en estas pacientes. Y también les suelo recomendar algunos métodos de depilación, pero generalmente hago una mezcla de esas tres cosas: método de depilación, espironolactona y también cambio en la dosis, pero todo discutido con la paciente. Ok, por aquí vamos ya con las últimas. La otra Charmeli del Rosario nos dice si ustedes recomiendan anastrozol para disminuir efectos adversos de dutasteride, ya que en Brasil algunos dermatólogos lo usan. No, yo no sé No, si algo, no. no, tampoco, no, la verdad que nunca he encontrado mucho con respecto al anastrozol, pero sí sabía de que en Brasil lo usan, pero no, la verdad que no lo uso. Ok. Y por aquí el doctor Luis Salinas nos pregunta cómo hacen la dilución de la mesoterapia para dutasteride, si le colocan lidocaína, si va con cloruro, a qué concentraciones ustedes lo usan, y si hay mesoterapia o su opinión al respecto de lo que corresponde a biotina y piridoxina. Eh,
Normalmente no diluyo el dutasteride, lo uso tal cual, voy depositando 0,01 por cada pinchazo, pero sí trabajo el paciente con anestesia, con algún bloqueo, como eh, bien mencionó Sergio en la primera charla, bloquear la parte frontal, los nervios oftálmicos, supratroqueales, pero también bloqueo los aurículos temporales en la parte lateral y bloqueo la parte de los occipitales cuando me voy hacia atrás, ¿no? Con el paciente. Entonces lo trabajo así, un bloqueo casi como en un anillo, Un anillo. y coloco la mesoterapia sin diluir. Personalmente no uso ni biotina ni vitaminas en los pacientes. La verdad es que preferiría cambiar el estilo de vida del paciente, tal vez suplementar algún antioxidante si no es inconveniente para el paciente. Algo que es importante, que lo mencionó Mari Carmen, esto es un presupuesto mensual, ¿no? Entonces hay que decirle al paciente, yo muchas veces le digo esto, esta terapia te va a traer este efecto y esta terapia te va a traer este efecto, entonces yo prefiero ir sumando efectos más grandes y si necesitas el pequeño, pues lo agrego, eh, pero en la evolución, ¿no? Pero de primera intención no soy de usar de forma primaria ni biotina ni alguna vitamina en particular. Ok. La doctora Iraeni Alvírez nos pregunta si tengo un paciente que respondió a dosis de minoxidil y dutasterida de 0,5, ¿en cuánto tiempo consideran bajar la frecuencia de ambos medicamentos? A 3 veces por semana, ¿no? Yo los antendrógenos, bueno, el dutasteride, si es que lo quiero bajar a 3 veces por semana, lo hago al menos después de un año. Sí, pienso igual que Mari Carmen. Voy bajando la dosis a 5 veces por semana y luego a 3 veces por semana, más o menos después del año de tratamiento. Y siempre monitorizando cómo está el paciente o la paciente. Ujú. Ok. Todavía nos quedan algunas otras preguntas, pero creo que más o menos todas van hacia lo mismo, hacia cómo hacer las mesoterapias, cada cuánto tiempo. Por allí se me fue una pregunta de cuántas mesoterapias hacer. O sea, ¿cada cuánto tiempo? Cada cuánto tiempo, bueno, ya hemos visto mensual o trimestral, pero cuántas hacer, o sea, cuántas plantear o igual mantenerlo toda la vida Sí, o es todo que lo este que es el un paciente tratamiento, requiera. claro, adyuvante, entonces tú lo vas a seguir haciendo mientras el paciente siga teniendo la enfermedad. Quizás lo que puede hacer después de un par de años es ya no cada 3 meses, sino cada 6 meses, ¿no? Como que espaciarlo un poquito, pero que le digas, mira, vamos a hacer 10 en total, no, porque esto va a ir ayudando al tratamiento. Bueno, al menos en mi caso es así. Sí, totalmente de acuerdo, especialmente con algún paciente que uno ya le está dando dutasterida oral y probablemente agregando las microinyecciones, ni hablar, pero si tengo un paciente en el cual agregué las microinyecciones para lograr un efecto un poquito más rápido en ciertas áreas críticas como la coronilla, probablemente le pueda proponer después de un año de tratamiento, tal vez 2, ir reduciendo la frecuencia de la mesoterapia, ¿no? Contrario a lo que había comentado con la mesoterapia con minoxidil, la vida media del dutasteride es de casi 5 a 6 semanas. Entonces eso hace que sea un medicamento que demore mucho para eliminarse y el efecto puede ser bastante persistente y el paciente con 2 sesiones al año puede estar bien. Ok. Y creo que como última pregunta, ¿cuánto tiempo antes del trasplante se suspende medicación, si es que se suspende, y cuándo se reincorpora los fármacos en alopecia androgenética? Sí, bueno, en realidad lo único que suspendemos es el minoxidil, al menos 2 semanas antes por su efecto vasodilatador, si no el paciente va a sangrar, que ya nos ha pasado, uy, no te va a dejar ni operado, es horrible. Y para reincorporarlo igual, al menos 2 semanas después, porque si no también empieza el sangrado, las cosas demoran más en cerrar, por ahí se pueden perder algunas unidades foliculares. O sea, al menos 2 semanas antes y 2 semanas después. Solamente el minoxidil, el finasteride, dutasteride y todo eso puede seguir usándolo sin ningún problema. 100% de acuerdo. Ok. Y creo que ya la última con ese, el doctor Juan Carlos Para todas las Marcillo otras dudas, Pantoja. mañana. Todas las Sí, otras dudas, mañana y pasado mañana las esperamos en el curso de sí, porque hay un psicología. montón de preguntas. Ya, la última nos dice el doctor Juan Carlos Marcillo Pantoja. Felicitarlos primero por su charla y si en su experiencia en trasplante capilar
si tienen alguna preferencia entre el uso de incisiones con blade previo a la implantación versus el uso de implanters. Creo que tú usas implanters, ¿no, Aldo? ¿O me Sí, sí, equivoco? yo prefiero los implanters. Me parece que permiten tener una densidad buena y además es cuestión de costumbre, ¿eh? O sea, todo es cuestión de costumbre, cómo uno va colocando las unidades foliculares y que personalmente a uno le parece más por así Más decirlo, cómodo. sencillo, más cómodo, exacto, pero uno tiene que estar muy pendiente de cómo estás colocando el implante y todo esto, tal cual como cuando uno hace las incisiones. Cuando uno hace las incisiones, uno tiene que estar muy consciente de cómo coloca las incisiones, ¿no? Entonces, todo es finalmente pues una curva de aprendizaje. Yo la verdad que me siento muy cómodo con los implantes. Sí, en realidad en trasplante no está nada escrito, no hay una técnica mejor, un equipo mejor, o sea, lo mejor es lo que a ti se te acomode, como dice Aldo, y lo que tú aprendiste y lo que tú dominas. Por ejemplo, algunos dicen que mejor son los implanters porque tú, como colocas el folículo piloso en el implanter, no lo estás manipulando tanto, entonces no lo destruyes, su integridad queda más en mejores condiciones, entonces cuando lo implantas no lo has dañado tanto. Entonces, cuando tú no usas implanters y lo coges con la pincita, lo puedes presionar mucho, entonces quizás va a morir el folículo, entonces por eso sugieren un poquito más los implanters. Pero si tú has encontrado una técnica para no dañar el folículo sin usar implanters, te va a ir bien también. Porque lo malo de los implanters no es que esté en contra, porque en realidad nosotros estamos tratando de hacer también con implanters un poquito más. Lo malo es de que necesitas más equipo, ¿no? Necesitas al menos unas 4 técnicas que estén ahí preparando los implantes rapidísimo para que te pasen y Y tú pasándolo. aceleres la cirugía, si no te vas a demorar muchas más horas que una cirugía sin implantes. Pero no hay ni uno mejor ni peor, lo mejor es lo que a ti te sale mejor y lo que tú has aprendido. Muy bien. Veo que tenemos doctores conectados desde Ecuador. Muchos saludos hasta allá. Y bien, creo que con eso hemos finalizado el primer módulo de esta masterclass que era actualización en alopecia androgenética. Una vez más, agradecemos a Bliss Pharma por apostar por la actualización académica de sus médicos. Recuerden que todos los asistentes a todos los módulos van a estar participando del sorteo del libro de tricología del doctor Sergio Bañó. Les agradecemos profundamente su atención hoy y una vez más los invitamos mañana al inicio del primer curso de tricología organizado por el Grupo Peruano de Tricología y Trasplante Capilar, del que somos miembros. Muy buenas noches a todos, agradecemos nuevamente su atención. Buenas noches, doctores, brillantes exposiciones, felicitaciones de toda la audiencia. Y los esperamos nuevamente en el siguiente módulo, en el módulo número 2, que será el 3 de agosto, jueves 3 de agosto, donde vamos a abordar el tema de actualización en alopecia areata con el doctor Bruno Ferrari desde Argentina y la doctora Karina Romero de Perú. Nos despedimos, un abrazo a todos y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.